es el módulo que nos sirve como punto de... Saludos cordiales, bienvenidos al tercer módulo de nuestro curso de Power BI avanzado. Este módulo, denominado Modelamiento de Datos en Power BI Desktop, parte 1, es el módulo que nos sirve como punto de partida para lo que ya es el trabajo más importante, diría yo, de lo que es un analista de datos, junto con lo que es el análisis, obviamente, que es el modelamiento de datos. Todos los pasos o las etapas son importantes, pero dependiendo del modelo de datos es que realmente las visualizaciones, los informes que nosotros vayamos a realizar en Power BI van a tener la coherencia y sobre todo van a tener la utilidad para descubrir los insights, descubrir las historias que cuentan los datos y poder tomar decisiones. En nuestro curso de Power BI avanzado vamos a tener dos módulos relacionados con el modelamiento de datos. De ahí que hablamos de modelamiento de datos en Power BI Desktop 1 y el cuarto módulo es obviamente la parte 2. En el primer módulo vamos a ver los fundamentos, los principios, la parte introductoria, lo que es modelamiento de datos, incluyendo lo que es la preparación para establecer el modelo, la definición de relaciones, una introducción a lo que es DAX, el lenguaje para precisamente gestionar las tablas que permitan completar datos necesarios para las visualizaciones y también una introducción a lo que desarrollaremos con más detalle en el módulo 2, que son las tablas calculadas y la generación de nuevas columnas o columnas calculadas usando funciones del lenguaje DAX precisamente. Lo que vamos a ver entonces en este módulo es el primer acercamiento a el premodelado, lo necesario para poder preparar el módulo, que es precisamente el motivo de la sesión número 13, las relaciones, el establecimiento de las relaciones, crear las relaciones para nuestro modelo de datos borrador, por decirlo de alguna manera, porque no va a ser modelo de datos final, podemos introducir mayores elementos al modelo y eso justamente lo vamos a ver con lo que son las tablas y columnas calculadas. Cuando nosotros aprendamos a manejar tablas y columnas calculadas, allí podemos completar todo lo necesario para nuestro modelo, que en el módulo 4 ya debería estar completo y listo para lo que sería el manejo de las presentaciones de datos con los objetos de creación o las visualizaciones que hemos conocido en los módulos anteriores. Entonces, preparémonos para nuestra primera aproximación a lo que es el establecimiento de un modelo de datos relacional para contar las historias de datos en Power BI. La sesión 13, Introducción al Modelamiento de Datos, trata precisamente de eso, de darnos una aproximación a lo que se entiende por modelo de datos. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales y luego nos vamos a centrar en la parte práctica, en lo que es preparar o revisar las condiciones previas que deberíamos cumplir para que nuestro modelo de datos se establezca de la mejor manera posible. Básicamente las limpiezas de datos, el establecimiento, por ejemplo, de los tipos de campos, de los índices, etcétera, etcétera, que ya hemos visto un poco en clases anteriores, pero ahora lo vamos a revisar un poquito más a profundidad y dejar listas nuestras tablas, al menos las tablas que tenemos originales de la fuente de datos, porque vamos a ver también que, como les comentaba, que se pueden crear nuevas tablas. Por ejemplo, adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, crear tablas calendario o crear columnas calculadas con información que ya existe en los orígenes de datos. Entonces, vamos a hacer una aproximación a lo que es precisamente el modelamiento de datos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo de datos? Ya hemos obtenido los datos externos con Power Query. Hemos visto para qué sirve Power Query. Sirve para que a través de consultas podamos manipular los orígenes de datos y realizar un proceso que se llama limpieza y transformación para obtener las tablas que necesitamos. Si recuerdan, en la práctica nosotros teníamos básicamente una fuente de un origen de datos de Excel que luego lo hemos complementado con un nuevo origen que sería un archivo revisado, un archivo que en esencia tenía más columnas, pero era un solo bloque de datos, que era necesario partir y transformar. Si bien no es obligatorio, es mucho más eficiente que los datos a utilizar en Power BI sean congruentes y conectados entre sí. Nosotros hemos visto que hemos tenido 4 tablas que parten de una sola fuente. Muchos me dirán aquí, profesor, si al final vamos a relacionar las tablas o conectar las tablas, porque eso es lo que estamos intuyendo, conectar las tablas que hemos creado, entonces ¿no hubiera sido mejor dejar la tabla tal como está originalmente? La respuesta es no. Porque si nosotros hubiéramos dejado la tabla tal como estaba, nuestro modelo de datos hubiera sido bastante ineficiente. Hubiera tenido una serie de redundancias, repeticiones, hubiera sido muy difícil, por ejemplo, realizar cualquier actualización en el origen de datos, o al momento de obtener reportes y visualizaciones o querer ver los objetos visuales, los datos ya concretos, pues se nos iba a hacer muy difícil entenderlos porque vamos a ver una serie, por ejemplo, un error muy común, manejando reportes tabulares, ver datos repetidos, o no obtener los totales reales. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay una serie de condiciones que se deben cumplir para poder sumar datos de una columna, y si un modelo no está adecuadamente planteado, si las tablas no están adecuadamente separadas en cuanto a relaciones entre sí, pues no van a poder obtener esa información. Entonces, dicho de manera, tenemos que establecer una relación adecuada. Lo que estamos haciendo es una especie de construcción para hacer una nueva construcción de acuerdo con lo que es el modelo. Es decir, tenemos una fuente de datos original que se ha hecho de una manera, por decir, empírica, simplemente se han puesto y se han repetido los datos. Hemos transformado estos datos, le estamos dando una nueva perspectiva para establecer relaciones que sí sean útiles a lo que queremos nosotros, que es descubrir y analizar los datos. Eso es lo que estamos haciendo realmente en esta parte. Este tipo de relaciones de las cuales estamos hablando funciona si las tablas comparten alguna columna o un campo en común. Recuerden que desde el punto de vista de las definiciones de gestión de base de datos, a las columnas, porque al final todo se reduce a filas y columnas. Las filas son las instancias o los objetos o las incidencias, o por ejemplo, por decir, si tenemos una tabla de clientes, cada fila es un cliente, y cada columna es un atributo, una característica del cliente. A eso se le llama campo. Necesitamos campos en común para poder conectar, por ejemplo. Vamos a ver en las siguientes sesiones sobre lo que son las tablas dimensionales y las tablas transaccionales. En las tablas transaccionales, que son las tablas donde se registran transacciones, por ejemplo, una tabla de ventas, nosotros necesitamos información o datos, por ejemplo, del producto que estamos vendiendo. Categoría, precio unitario, procedencia, proveedor, qué sé yo.
Entonces, para poder conectar y saber que en una venta tenemos determinado producto, entonces necesitamos un campo en común, que se llama clave, o llave, como quieran decirlo, clave y aquí en inglés. Entonces, nosotros vamos a necesitar ese campo llamado clave o identificador. Muchos lo conocen como ID también, ID, es exactamente lo mismo. Entonces, ese campo en común es el que va a conectar las tablas entre sí. Esa conexión no se puede hacer de cualquier manera. En la siguiente sesión, precisamente trata de todas las consideraciones y elementos a tomar en cuenta para establecer dichas relaciones. Cuando incluimos la clave de registro en una tabla B, y esta es explicación general, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, en otra tabla A, se puede acceder a los demás campos de la tabla B como si estuvieran presentes en la tabla. Vamos a suponer, como les decía, que la tabla A es la tabla donde están las ventas. Entonces, yo a través de un campo clave donde solamente, por ejemplo, en la fila de una venta, tengo un número en el campo donde se dice código de producto, por decir un número 20. Ese número 20, si yo voy a la tabla de productos, me va a identificar un producto en particular de una forma única. O sea, no va a haber en la tabla de productos dos productos con el número 20. Habrá un 19, habrá un 21, pero no habrá dos 20. Entonces, el 20 será, por ejemplo, por decir algo, no estamos viendo una tienda de ultramarinos, jamón serrano marca pata negra, por ejemplo, jamón serrano marca pata negra. Entonces, ese jamón serrano pata negra tiene un proveedor que será, por ejemplo, los ibéricos Sociedad Anónima, que son de Extremadura, España. Tiene una característica, por ejemplo, año de producción. Tiene otra característica que es la procedencia, bueno, ya lo hemos dicho, el contacto aquí, el contacto del proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Esos datos están en la tabla producto, no están en la tabla de ventas. En la tabla de ventas, en la tabla A, solamente está el código del producto. De tal manera que yo puedo hacer un reporte después de productos vendidos. Desde la tabla de ventas yo puedo ver cuántas cantidades se han comprado de ese producto, el código 20, y en el reporte no va a salir código 20, sino saldrá el nombre del producto. ¿Por qué? Porque se ha establecido esa relación. De eso se trata. ¿Cómo yo puedo modelar los datos para obtener ese tipo de relación que me permita solamente con el dato de un campo acceder a los datos de otra tabla? Eso es la esencia del modelado de datos. De esta manera la información está centralizada, porque si de repente por algún motivo tenemos que actualizar la información de este producto, que por ejemplo ya no tiene el proveedor X, sino el proveedor Z, entonces solamente voy a la tabla de producto, actualizo el dato del proveedor, y de ahí en adelante cada vez que se acceda a este producto en las ventas va a salir el proveedor Z. Va a haber coherencia y una eficiente creación de consultas e informes. Si no, imagínense, si digamos que yo necesito los datos del proveedor, cada vez que una venta tendría que repetir una y otra vez los datos del proveedor. Entonces, si quiero actualizar los datos del proveedor porque lo escribí mal, tendría que hacerlo a través de un proceso extremadamente tedioso, actualizar todos los datos de la tabla. Si, por ejemplo, he hecho 300 transacciones de este producto, tendría que actualizarlo 300 veces. Y créanme que eso no es nada eficiente. Además, puede producir muchas confusiones al respecto. De eso se trata entonces el modelo de datos. Estamos haciéndolo de una manera muy simplificada, porque en realidad, si nos metemos al mundo de la logística y de las ventas, por ejemplo, de una tienda real, el modelado de datos es extremadamente complejo. Nosotros lo hemos simplificado bastante para fines de estudio, porque si no teníamos que manejar un modelo de datos muy complejo, con una serie de claves. Estamos entrando en terrenos que ya van más allá del Power BI, como por ejemplo los temas de la tercera o cuarta forma normal, los temas de claves primarias y claves candidatas, diferentes tipos de relaciones que no utiliza Power BI, relaciones que van a través de 3 o 4 o 5 tablas diferentes, y eso créanme que es un poco complicado de verlo. Ya sería, teníamos que hablar o meternos en un curso de gestión o administración de base de datos, que no es en realidad el objetivo de Power BI. Pero por lo menos ya sabemos que nosotros, como modelo de datos, al menos básico, que vamos a crear, vamos a poder centralizar la información y dar coherencia a la actualización de datos. A este tipo de gestión se le conoce, creo que ya se me ha escapado varias veces, como modelo relacional o modelo de relaciones. Como también algunos por ahí le decían modelo de entidad-relación, que eso ya no prefiero que utilizarlo, prefiero que se llame modelo relacional. Y es uno de los más utilizados en el mundo de administración de base de datos. Curiosamente, muchas personas piensan que esa es la única forma de organizar una base de datos. El modelo relacional implica que trabajemos con tablas, filas y columnas. Y sucede que gestores de base de datos como SQL, Oracle, MySQL, Postgre, aplicaciones como Access, por ejemplo, el mismo Power BI, solamente trabajan con ese modelo relacional. Y muchos tienden a pensar que es el único, pero si por ejemplo nos metemos al mundo del Big Data o manejo de enormes o ingentes cantidades de información en modelo relacional, tiene muchas limitaciones. Se hace muy complicado actualizar, entonces ya aparecen otro tipo de modelos, por ejemplo, modelos jerárquicos, etcétera, etcétera, que no se basan en una estructura relacional, sino en una estructura completamente diferente, estructuras arbóreas, estructuras que utilizan diferentes tipos de rutas y pues van más allá del criterio de normalización. Power BI se puede conectar a esta fuente, como hemos visto, pero al final termina convirtiendo los datos en una tabla relacional para fines de estudio. Así está diseñado. Y eso es el modelo más común. Es el modelo más común y también les voy a ser muy sincero, es el más fácil de entender. Es el más fácil. Los otros modelos son muy complejos y requieren una preparación previa y gestión de base de datos para manejarlos sin problemas. Pero esa es otra historia. Entonces, nosotros sabemos que en Power BI el modelo básico en que se centra todo lo que estamos construyendo es el modelo relacional. Y precisamente en la siguiente sesión vamos a tratar sobre lo que es las relaciones o el manejo de estos datos. Este es un modelo relacional muy simple. Tenemos aquí, por ejemplo, inventario de productos. Tenemos todos los datos del producto. Tenemos aquí una relación con una tabla llamada categoría. Acá salen los datos de las categorías. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, este es el producto y acá puedo ver la categoría del producto. Y también se supone que cada producto tiene una ubicación, entonces tiene un código de ubicación. En donde se encuentra, por ejemplo, el que tiene ese producto. Yo puedo tener entonces una serie de datos de ubicación y una serie de datos de categoría. Podría haber puesto acá la categoría sin ningún problema, pero como les decía, ¿qué tal si tengo que actualizar la información de la categoría? ¿Qué tal si tengo que actualizar o añadir una nueva tienda? ¿O qué tal si tengo que
tengo que insertar o modificar información, o para ponerlo más complicado, ¿qué tal si tengo que eliminar una categoría? ¿Qué tal si tengo que eliminar una categoría? En realidad eso no es conveniente, pero por ejemplo hay situaciones en las cuales al tratar de eliminar un dato de una tabla, por ejemplo una categoría, tenía que eliminar todos los registros de ventas relacionados con la categoría. ¿Cómo la relación no es necesario? Simplemente se deshabilita los datos de esa categoría y asunto arreglado. O sea, simplemente ya no está disponible la categoría de en adelante, pero queda registrado para todas las transacciones anteriores, que es más o menos lo mismo que sucede cuando nosotros estudiamos en un colegio y salimos del colegio. No es que nos va a eliminar de la base de datos del colegio, porque más adelante editamos, imagínense, sacar un certificado de estudios y va a salir que nunca hemos estudiado ahí, sino simplemente pasamos a tener un estado llamado exalumno. Eso en tecnología de información, en desarrollo de software se conoce como gestión de estados. Pasamos a tener otro estado. Entonces, esa es una de las ventajas, por ejemplo, de los modelos relacionales, que podemos gestionar estados. Simplemente podemos añadir una tabla en categoría o un campo en categoría llamado estado, activo e inactivo, y asunto arreglado. Solamente los estados activos aparecen en los reportes, los estados inactivos ya no aparecen los datos para poder, por ejemplo, ingresar nueva información en un nuevo producto. Así de simple. Entonces, esto es un modelo relacional. Es un modelo relativamente sencillo. No es tan complicado como otros modelos de gestión de base de datos, como les comentaba hace unos instantes, y es en el que se centra Power BI. Por ejemplo, esta captura de pantalla es una captura directamente de lo que es la pantalla o la pestaña de modelado de datos. Y ya hemos tenido un atisbo de lo que es esto en las sesiones anteriores. Ya hemos visto un poquito lo que es, les he enseñado un poquito cómo va quedando el modelo, pero ahora en este módulo vamos a trabajar con mayor incidencia en esta pestaña. Ahora vamos a hablar sobre lo que son consultas y fuentes de datos. Ya hemos visto en sesiones anteriores cómo al trabajar en Power Query creamos consultas que nos permiten obtener una tabla, ya sea una consulta para dividir una tabla, para copiarla, para eliminarla, para añadir o quitar filas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces estos conceptos relacionados con consultas y fuentes de datos se tienden a confundir. Por eso vamos a revisarlos un poquito para tenerlo bastante claro, ya que los vamos a usar mucho a lo largo de los siguientes módulos. La diferencia entre fuente de datos y consulta se basa en que la fuente de datos es la información original, los datos originales, los datos, por decirlo de alguna manera, los datos en bruto, los datos sin procesar, los datos que están tal como están en sus aplicaciones o en sus archivos de origen. La materia prima, la harina sin procesar que usamos para preparar un pastel. Pero en este caso pueden ser hojas de Excel, base de datos, los PDF, las páginas web. Para nuestro ejemplo ha sido nuestra hoja de Excel original con los datos tal como aparecían. Estas fuentes de datos utilizan conectores. Nosotros no los vemos, pero Power Query sí los utiliza. ¿Se acuerdan cuando vimos la opción de actualizar y actualizar todo en Power Query? Esa opción precisamente se encarga que a través de los conectores revisemos si los datos se han actualizado. De hecho, Power Query tiene una especie de timer que detecta si nosotros hemos pasado mucho tiempo sin actualizar y nos advierte, por si acaso han pasado por decir un día, 2 días sin actualizar. Sería bueno que se actualicen los datos porque asume que los orígenes de datos pueden haber cambiado, se puede haber añadido información, editado información, eliminar información, etcétera, etcétera. Y no hay nada peor que trabajar con información desactualizada. Que, por ejemplo, nos diga nuestro reporte que hemos hecho 200 ventas cuando en realidad ya van por las 250. A eso se refieren los conectores. Power Query se encarga de eso, automáticamente crea una especie de enlace interno para que cada vez que hagamos que actualizar, busque esa fuente de datos y pueda actualizar la información. De ahí que es muy, muy importante que cuando ustedes trabajan con Power BI, se aseguren que las fuentes de datos estén disponibles. Porque si no, aparecerá un error que indica que no se puede conectar a las fuentes de datos originales. Entonces, nosotros cuando queramos hacer una actualización no va a ser posible y solamente nos queremos con los datos sin cargar. Algo muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, cuando trabajamos en Excel con tablas dinámicas, cuya información no es de las hojas de Excel, sino de otras aplicaciones, como Project u otros archivos de Excel o archivos de texto. Es muy importante esto, por favor, que lo tengan presente, que los orígenes de datos cuando trabajamos con Power BI siempre deben estar disponibles. No porque se hayan borrado, sino porque a veces se renombran o inclusive cambian los permisos o los perfiles de seguridad y de repente ya no tenemos acceso a ese origen de datos porque nuestro perfil de seguridad no nos permite. Para poder aprovechar el modelo relacional que se está construyendo con Power BI, será preciso que una vez que tengamos los datos, como ya hemos revisado, estos se limpien y se transformen para que se adecúen, se adapten a los requisitos de información que nuestros reportes o queries necesitan. Por ejemplo, si necesitamos un reporte de ventas, lo más seguro y lo más lógico sería que tengamos los datos, por ejemplo, de costos unitarios de los productos vendidos y tengamos la información de, por decir, los datos o la información relacionada con lo que es las cantidades vendidas y los productos vendidos. Entonces, se supone que esa información va a estar en nuestro informe y reporte para poder actualizar. A este proceso de limpieza, de transformación, de tener como resultante una tabla o tablas con datos, ya sea relacionados o no, a partir de ahora vamos a asumir que las tablas que tenemos van a estar relacionadas. De hecho, si en nuestro Power BI tenemos una tabla que finalmente, cuando ya vayamos a generar reportes no está relacionada, deberíamos considerar seriamente si vale la pena que está ahí o simplemente está ocupando espacio sin ninguna utilidad. Yo les diría que una tabla que no esté relacionada en el modelo, pues no la vamos a utilizar. De alguna manera se tiene que usar. Puede ser una tabla constante, no puede decir, profesor, de repente puede ser una tabla constante sobre valores, puede ser una excepción, pero generalmente, salvo esos casos que sean tablitas que se muestran constantes como valores GB o a veces horarios de entrada o días hábiles o cosas por el estilo, deberían todas las tablas estar relacionadas entre sí. Bueno, todo ese proceso de limpieza es lo que se genera, la limpieza, la transformación, duplicado. ¿Se acuerdan que tenemos en Power Query una sección donde están los pasos que hemos realizado que pueden deshacerse? Eso es precisamente una consulta. Y normalmente hay una consulta para cada tabla. No siempre va a ser así porque al final de repente en una consulta hemos aprovechado y eliminado una tabla, pero normalmente cada consulta está asociada a una tabla, con un código que luego veremos más adelante. Es este lenguaje de DAX que nos permite pues, manipular o gestionar los datos de las tablas, o obtener tablas también, vamos a ver, o crear nuevas tablas también.
tablas que originalmente no están en los orígenes de datos, pero que se derivan de esos orígenes de datos o inclusive se necesitan para poder ejercer el modelo, como veremos más adelante, como las tablas calendario o tablas intermedias, que se utilizan para que el modelo tenga coherencia. Es muy importante tener presente que este modelo es unidireccional. Ya lo habíamos comentado en clases anteriores, pero lo vamos a recalcar una vez más. Los datos se cargan desde la fuente, desde el archivo de desde el archivo de texto, desde donde ustedes indiquen. Los conectores recogen esa información y muestran los datos en la consulta generada. No es posible hacer cambios o modificaciones en la consulta que alteren los datos. Muchas veces me dicen, profesor, ¿cómo hago yo para cambiar el valor de esta celda? Yo tengo las filas y columnas y, por ejemplo, del producto leche condensada necesito cambiar el nombre. ¿Cómo hago para cambiarlo directamente aquí en Power BI o en Power Query? Pues la noticia es que no se puede. Si ustedes quieren hacer ese cambio, tendrán que hacerlo en la fuente original y luego actualizar los datos y va a ver cómo los datos se actualizan y cambian. No tenemos esa facilidad. Power BI, Power Query procesa los datos en un contexto de filas o un contexto de columnas, como veremos más adelante. Contexto de filtro y contexto de filas, que es cómo se trabaja el tema de actualización. Pero actualiza los datos como un todo, o sea, filtra, procesa, pero no cambia los datos de una celda específica o de una fila específica. Es más, esos trabajos, esas actualizaciones, solamente están en Power Query y por ende en Power BI. No es que se cambie en la fuente. Tenganlo muy, muy presente. Los conectores recogen la información en las tablas y muestran los datos en la consulta general. No es posible hacer cambios o modificaciones en la consulta que alteren los datos en la fuente original. Power BI no tiene la capacidad para cambiar los datos originales. Pueden hacer los cambios que quieran dentro de Power BI. Pueden eliminar una columna, pueden eliminar una tabla. Pero el hecho de que yo elimine una tabla en Power BI o elimine toda una columna no significa que esté eliminando esa columna en mi hoja de Excel o en mi archivo de texto. Ténganlo muy, muy presente. Es muy, muy importante eso porque genera muchas confusiones. Podríamos decir que Power Query, Power BI es un programa que trata a los orígenes de datos como de solo lectura. Es decir, yo puedo hacer todos los cambios que quiera, pero dentro de Power BI. Haciendo una analogía con una famosa expresión. Lo que pasa en Power BI se queda en Power BI. No sale de Power BI. Power BI no es un gestor de base de datos, no manipula los datos. No es como SQL, que yo puedo hacer una sentencia SQL, select distinct o delete where, cosas por el estilo, y voy a manipular directamente los orígenes de datos y las tablas originales. Eso es la pesadilla de muchos, ¿no? La sentencia delete cuando se olvidan de poner el where. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Porque si no, uno tiende a pensar que Power BI se convierte también en un gestor de base de datos. No es un gestor de base de datos, es un manipulador de datos, por decirlo de alguna manera. Manipula los datos que obtiene, etcétera, etcétera, pero dentro de Power BI. Una nota más, si se necesita cambiar los datos originales, se tendrá que hacer las aplicaciones asociadas. Creo que eso ya, con esto ha quedado bastante claro, ¿no? Usar Excel para modificar los libros o Access para modificar los archivos de datos. Si yo tengo, por ejemplo, datos de un proyecto en Project, tendré que entrar a Project, generar nuevamente el archivo de Access para recuperar la información en Power BI y sobre eso hacer las modificaciones que estime necesarias. Y ya que estamos hablando de eso, vamos a ir ya a la parte final. Yo creo que hemos aclarado bastantes conceptos para lo que es la limpieza de datos. Vamos a hacer una revisión de nuestros datos, cómo están, antes de pasar a establecer las relaciones. Pero es muy importante, y ustedes se darán cuenta que incidimos mucho en estos aspectos, para evitar cualquier confusión y sobre todo, cualquier omisión de algún paso que nos pueda ocasionar problemas más adelante. Antes de aplicar relaciones, que es lo que haremos en la siguiente sesión, se recomienda lo siguiente. Vamos a ver si hemos hecho alguna de estas cosas. Verificar si se han establecido las conexiones a todos los orígenes de datos necesarios. Vamos a revisarlo, vamos a hacer una actualización previa. Siempre es bueno hacer una actualización antes de plantear el modelo. Y verificar si las conexiones funcionan. Si no funcionan, entonces habría que ver la razón. Puede ser un error por el nombre, ubicación, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que verificar que las conexiones estén funcionando. Transformar las tablas cargadas. Recuerden que las tablas se cargan y las podemos transformar. Inclusive podemos hacer la transformación antes de cargarlas, como hemos visto. Pero una vez que se han cargado también podemos hacer una transformación ex ante y ex post, como podríamos decirlo, que se puede hacer antes de cargar y después de cargar. No hay ningún problema. Normalmente, ¿cuáles son las transformaciones recomendadas? No aplica a todos los casos, obviamente. Por ejemplo, en el caso de esta agencia de ultramarinos, no hemos tenido la necesidad de eliminar filas inferiores o superiores vacías. ¿Por qué? Porque es una tabla de Excel que ha tenido cierta depuración y no ha tenido datos innecesarios. Pero es muy común que si, por ejemplo, como hemos exportado, y eso sobre todo sucede porque hemos recuperado información de tablas y no de hojas. Si hubiéramos recuperado información de hojas de Excel, recuerden, la hoja es esa especie de pestaña que conforman los libros, archivos de Excel, es muy común que hubiéramos tenido, sobre todo, filas superiores vacías, donde están los títulos, están los encabezados, que al momento de transferirse no nos sirven como datos. Más bien lo que hemos hecho nosotros es lo que aparece más abajo, ¿no? Eliminar algunos duplicados, por ejemplo, para poder crear la tabla de productos. Hemos verificado, ¿no?, y corregido nombre de columnas. No hemos tenido tantos errores, pero si los hubiera, se eliminan. Creo que al principio, la primera sesión, hemos eliminado unas columnas con errores o nulas y reemplazar valores incongruentes con el informe. Por ejemplo, hemos corregido los nombres de los campos, que esa es una de las cosas más importantes. Y también algún valor incongruente. Por ejemplo, hemos visto que hay columnas que no venían al caso en una tabla y simplemente se han eliminado. ¿Por qué? Porque ya esa información está en otra tabla con la cual se van a relacionar. Precisamente ese es el punto 3, columnas innecesarias, que son datos redundantes. La redundancia es mala en el modelo de datos, entonces nosotros hemos hecho eso. Así que fíjense que básicamente hasta ahora estamos cumpliendo todo. De todas maneras, vamos a ir ahora en la práctica de la revisión para constatar. Con datos redundantes o resultados de cálculos edades totales. Hay en todo lo que es ingeniería de software una serie de buenas prácticas relacionadas con qué es lo que se guarda y lo que no se guarda. Por ejemplo, no tiene sentido guardar total de ventas. Se supone que si yo tengo la cantidad y el precio unitario, lo que yo tengo que hacer en el reporte es una columna calculada que me multiplique la cantidad por el precio unitario. Guardar la edad de una persona. ¿Para qué voy a guardar la edad si se supone que la edad va cambiando constantemente? Cada día la edad va cambiando. Entonces, de repente, hoy tiene 25 años y pasado mañana 26 porque cumplió años. Mañana. Entonces, no tiene sentido que guarde 25 y que tenga que manualmente actualizar los 26. Me da un poquito de vergüenza comentarlo, pero cuando
yo era estudiante, recién estaba trabajando, aprendiendo estos temas de base de datos, cometí errores de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, creamos una tabla, por decir, una práctica en un sistema de información para un colegio, una tabla estudiante y grabamos la edad, lo cual era un error fatal. Se supone que la edad se calcula en tiempo real. Lo mismo que algunos datos relacionados, datos que van cambiando constantemente. Los datos que no cambian nunca, por ejemplo, serían, una vez que se ingresan y se valían, el nombre, la fecha de nacimiento o el lugar de nacimiento, ¿no? Una persona no puede decir, bueno, yo había nacido en Lima y a partir de ahora voy a haber nacido en tal, ¿no? Son cosas que, por ejemplo, son datos que sí deben registrarse versus los datos de cálculos, edades, ventas totales, de promedios, guardar información, por ejemplo, que constantemente puede estarse actualizando, etcétera, etcétera. Transformar los datos, precisamente cambiar los tipos, generar las operaciones necesarias y añadir índices en caso sea necesario. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a dedicarnos un ratito a añadir índices. A pesar que de repente no los vamos a usar todos, sería bueno que cada tabla tenga un índice. ¿Y por qué no los vamos a usar? Porque las características de las tablas que nos han dado implicarían un trabajo muy complejo de gestión para reemplazar valores, que no vendría al caso, sobre todo si tenemos lo que se llama en modelamiento relacional claves candidatas, claves que normalmente, o campos que normalmente no son índices, pero tienen las características para ser un índice. Eso ustedes lo ven mucho cuando, por ejemplo, hacen una búsqueda. Normalmente se hace una búsqueda por código del cliente, pero también puede ser una búsqueda por apellidos, una búsqueda por nombres o por otro tipo. Esas son claves candidatas. Repetir el proceso si se considera que las tablas no están listas para definir una relación. Esto es proceso iterativo. Les comentaba que hace un rato que de repente nosotros vamos a tener un modelo de borrador, pero no va a ser el definitivo. Nosotros, en base a las necesidades, a lo que vayamos descubriendo, lo que vayamos calculando, a las tablas que se van creando y a los campos que se van modificando, puede ser que nuestro modelo necesite reajustarse en cuanto a sus relaciones o a la presencia de determinadas tablas. Así que tengan presente eso. Se supone que una vez que ya tengan un modelo validado y que ya han probado que efectivamente es coherente, a través de, por ejemplo, estos pequeños pasos, ustedes podrían decir que ya el modelo está listo para realizar las conexiones con los objetos visuales. Precisamente ahora vamos a ir a nuestro archivo para poder revisar si estamos listos o no para pasar a lo que son el establecimiento de relaciones. Vayamos entonces a nuestro archivo de Power BI. Muy bien, hemos cargado nuestra última actualización de Power BI. La vamos a guardar como la sesión 13 para que sobre todo vayan ustedes viendo cómo va evolucionando, cómo va cambiando. Entonces lo vamos a llamar ultramarinos modelado de datos preliminar. ¿Por qué le estamos poniendo preliminar? Porque como comentábamos en la parte introductoria, puede ser que este modelado de datos se tenga que ajustar más adelante. De hecho, se va a ajustar con la incorporación de las tablas, el cambio de ciertas columnas y de repente vamos a tener que ajustar algunas relaciones. Pero lo vamos a poner como preliminar. Les comentaba que la razón de ser de que vayamos creando diferentes archivos, noten ustedes aquí esto, aprovechamos siempre en aprender un poquito más de Power BI. Power BI es un programa que en líneas generales tiende a que sus archivos crezcan exponencialmente. Miren la diferencia de este archivo, ejemplo, el archivo de Power BI PBX, que es un archivo que ya está procesado, es un archivo que ya está procesado, que es el archivo que hemos estado utilizando para las sesiones anteriores, donde ya hay tablas, modelo de datos, relaciones establecidas, que inclusive ya se han creado objetos visuales, y estos archivos donde básicamente no tenemos nada, solamente tenemos los orígenes de datos, 50K, 78K, 87K, 85K. Van a notar ustedes, y eso quiero que lo tengan siempre presente, que mientras más manipulemos los datos, o sea, mientras más consultas tengamos, mientras más uso de cambio de columnas, de establecimiento de relaciones, creación de objetos visuales hagamos, mientras más pestañas obviamente pongamos, mientras más orígenes de datos manejemos, este archivo va a comenzar a crecer más y más. Entonces, es una buena idea siempre tener un espacio considerable de almacenamiento disponible para Power BI y sobre todo la insistencia que tenemos en la capacidad de los equipos, de las PCs que van a utilizar ustedes para gestionar dichos archivos. Entonces, aquí todavía está pequeñito, no es problema de manejarlo, lo vamos a guardar y van a ir viendo cómo va evolucionando. Entonces, también es una buena manera de, por ejemplo, si ustedes quieren practicar, pueden ir a cualquier versión y sobre esa versión a construir sus propios modelos de relaciones o añadir o quitar algunas cosas para ver cómo cambian los informes o crear su propia versión de los reportes que nosotros estamos haciendo. Muy bien, entonces, lo que habíamos dicho es que es necesario preparar los datos y eso nos vamos a adoptar. En este momento, el lienzo, el canvas no es de nuestro interés. Los datos sí son de nuestro interés. Tenemos cuatro tablas en las cuales nosotros deberíamos asegurarnos que no haya duplicados. Para eso podríamos hacerlo directamente desde aquí, de una forma manual, o lo más recomendable sería irnos a transformar datos. Nos vamos a transformar datos, donde siempre es bueno asegurarnos que no haya duplicados. El trabajar con duplicados en tablas en Power BI está bien. Acá tenemos los pasos aplicados. Aquí, por ejemplo, yo les podría decir que no, ya lo hemos hecho duplicados y apareció justamente lo que yo les comentaba. Es posible que esta vista previa tenga 2 días. ¿Se dan cuenta? Power BI es como una especie de tutor de gestión de datos. Nosotros, como todavía no tenemos mucha práctica, no acostumbramos a actualizar. Entonces, ¿qué hacemos? Grabamos, modificamos y salimos y no actualizamos los datos. Entonces nos está diciendo que deberíamos actualizar. Esto lo podemos ignorar, por supuesto. Podemos decir, bueno, no hay ningún problema, no queremos actualizar, pero es bueno actualizar. Entonces, hacemos clic en actualizar para asegurarnos que contemos con los últimos datos. También podrían ustedes, como una manera o como una buena práctica, cada vez que abren Power BI, antes de hacer cualquier manipulación o transformación de datos, aquí en Power Query, ya saben cómo llegar a Power Query, hacer clic en actualizar todo. Pueden actualizar solamente esto o hacer clic en actualizar todo. En estos momentos Power BI se está conectando y está haciendo la actualización. Si tienen alguna duda, también pueden hacer esto, aunque esto es un poco más delicado. Pueden irse a configuración de orígenes de datos, sobre todo si tienen errores. Se pueden ir a configuración de origen de datos, y acá dice origen de datos del archivo actual. Pueden ver temas de permisos, aunque en este caso no tenemos permisos registrados
Esto sobre todo está relacionado con el servicio de Power BI Service. Como nosotros estamos trabajando con Power BI Desktop, no estamos logueados, no tenemos ninguna sesión, entonces el tema de los permisos nos es de momento irrelevante. Lo que sí nos es relevante es el tema del acceso. Miren, aquí tenemos la ruta y el nombre del origen de datos. Nosotros, por ejemplo, pueden decir, profesor, ¿qué pasa? A mí, por X motivo se ha cambiado el origen de datos y me sale error, no puedo actualizar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Borrar todo y volver a comenzar? No, simplemente se van aquí a configurar origen de datos y pueden cambiar el origen. Eso es una de las primeras cosas que tienen que hacer, revisar el origen de datos. Entonces puedo ir a cambiar el origen de datos y aquí tienen la ruta, tienen que examinar, tienen, cómo quieren abrirlo, cambiar el tipo de datos, en este caso es un libro de Excel, un libro de JSON, de texto, HTML, etcétera, etcétera. Y examinar, pueden sacar examinar y cambiar. Por ejemplo, resulta que alguien tuvo que modificar el nombre, simplemente buscan, lo seleccionan y asunto arreglado. Ese es el caso menos complicado. El caso más complicado es cuando realmente pues, tienen que usar otro archivo de datos manteniendo la misma estructura. No tienen que robar que sea un archivo similar que esté en otro sitio. Pero ya han visto que se puede configurar el origen de datos. También tiene la opción de exportar PBIDS. ¿Qué cosa es esto? Archivo de origen de datos de Power BI. La traducción en inglés sería Power BI Data Source, o sea, fuente de datos de Power BI. Entonces, si ustedes quieren, necesitan, por ejemplo, configurar Power BI en otra máquina, y no quieren pasar por todo esto y simplemente quieren conectarse directamente, eso también se puede hacer en Excel, es una cosa muy interesante, se genera un archivo de origen de datos. Vamos a hacer clic en guardar, solamente para que lo vean. Aquí está el tema de permisos, que en este momento no lo vamos a tocar, vamos a hablar de eso en el módulo final. El tema de privacidad, público, organizativo, privado, de momento simplemente no tiene ninguna privacidad. Y borrar cualquier permiso que hayamos hecho. Ya debe haberse generado el origen de datos y lo vamos a ver. Ahí está. Venta ultramarino PBIDS. Entonces, simplemente para que vean cómo se usa esto, vamos a cerrar. Ya nos hemos asegurado que está actualizado. Vamos a salir un momento de Power BI, de Power Query, perdón, de Power BI. Vamos a cerrar todo. Si desea guardar los cambios, bueno, no, vamos a ponerle a guardar. Y vamos a hacer doble clic. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La fuente de datos. Va a abrir Power BI, obviamente. Y fíjense, esto no está abriendo nuestro archivo de trabajo, nuestro PBIX, sino está abriendo el origen. Fíjense que automáticamente lo que está haciendo es el proceso previo que hemos visto en sesiones anteriores. O sea, me permite que directamente un usuario, sin necesidad de decir, ve a la ruta tal, archivo tal, sino directamente le paso eso, ¿no? Por ejemplo, otra persona que nos está apoyando por ejemplo, estamos en un entorno corporativo, yo estoy creando un reporte, por ejemplo, el reporte, me voy a centrar en el reporte principal, pero en otra estación de trabajo, otra persona va a crear un reporte solamente dedicado a las tiendas, que son 4 tiendas. Entonces, solamente va a tratar de datos relacionados con las tiendas, pero necesita el mismo origen de datos. Entonces, una forma sería, ve a tal ruta, a tal archivo, o directamente le manda el PBIDS para que él se conecte. Entonces, él ya de acá irá a ventas, a tienda, de repente no necesita vendedor, sino simplemente tienda, o ya verá, y se conecta directamente. Es una manera mucho más profesional, por decirlo de una manera mucho más directa y mucho más efectiva de conectarse a un origen de datos. Entonces, ya saben que eso se puede hacer, no hay ningún problema. En nuestro caso, simplemente lo que vamos a hacer es volver a abrir nuestro archivo de Power BI, del PBIX, y hemos visto que se puede configurar los orígenes de datos. Entonces, la primera parte de actualización y asegurarnos que los orígenes de datos están vigentes, ya la hemos cubierto. Y si no estuvieran vigentes, ya saben ustedes qué se debe hacer, en ese caso, para asegurarse que efectivamente se pueden conectar a esos datos. Si no, simplemente aquí tendrían varios errores, hay que revisar. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla de productos, la tabla de tiendas, como les decía, yo puedo hacer una inspección, simplemente una inspección ocular aquí, o si no, puedo irme acá a inicio, transformar datos. Noten que aquí también, acá voy a minimizar un momento, aquí tienen también la opción de actualizar, por si acaso. O sea, no necesitan entrar directamente a Power Query para poder actualizarlo. Pueden hacer directamente acá. De hecho, acá van a ver, dependiendo de la velocidad de su máquina, van a ver cómo se va a estar recargando, cargar modelo vendedor, producto, finalmente. Acá también es más fácil ver si hay un error. Entonces, yo les recomendaría aquí en adelante que cada vez que trabajen o abran su archivo de Power BI, hagan simplemente un clic en actualizar. También pueden hacer clic de trabajar y ir directamente acá a Power Query y verlo de una manera mucho más específica. Por ejemplo, esta es una vista previa. Profesor, ¿y la vista previa no es lo mismo que todo el archivo? No. No siempre tengan mucho cuidado con eso. No siempre vayan a pensar que, por ejemplo, acá ustedes ven, por decir, 20 datos, van a pensar que eso es lo único que hay en la tabla. No, lo que sucede es que por un tema de memoria, imagínense que yo tenga acá productos. Aquí estoy viendo, creo, 73 productos. Aquí, por ejemplo, dice 2 columnas, 73 filas. Generación de perfiles de columnas basado en las 1000 primeras filas. Como tengo pocas filas, para Power BI 73 filas es muy poco. Como tengo pocas filas me está mostrando todo. Pero ¿qué tal si como sale aquí o por ejemplo en las fuentes estas de datos que yo les comentaba, pueden ustedes descargar un archivo que tiene, por decir, este mismo producto, 12.000 productos. No les va a mostrar Power BI los 12.000 productos porque es demasiado de cargar en memoria. Entonces solamente es una vista previa de los 1000. Por eso le dice acá actualizar vista previa, actualizar todo. Ustedes pueden actualizar la vista previa, actualizar todo. El actualizar que hemos visto hace un rato normalmente actualiza todo el origen de datos. Y la actualizar la vista previa solamente para lo que están viendo aquí. A veces no necesito actualizar todo, sino simplemente la vista previa porque voy a manipular relaciones y no voy a manipular los datos o las columnas. Entonces aquí me aseguro, por ejemplo, de cosas como quitar duplicados, quitar errores. ¿Ven? Acá hay duplicados quitados. ¿No? Lo puedes hacer también, acá parece que no ha cambiado nada. Sigo con las 73 filas. Tienen que hacer en cada uno. No lo voy a repetir aquí porque ya creo que lo hemos hecho duplicados quitados. Aquí puedo ver los pasos. Acá, bueno, no es necesario quitar duplicados. Lo vamos a hacer simplemente para practicar, para recordar dónde está. Obviamente no hay duplicados. Aquí en ventas hay que ver si está duplicados. Entonces tengo que quitar duplicados. Hay 296 filas. Acá hay conservar duplicados. Inclusive podríamos
deshacer esta parte aquí, conservar los duplicados y marcarlos. No hay nada, no hay duplicados. Entonces ese es un buen punto de partida. Lo siguiente que vamos a hacer, ya hemos visto las tablas, ya hemos visto que están sin duplicados, no tienen errores. Ustedes se pueden dar cuenta con este color verde aquí. Aquí, por ejemplo, cada vez que yo hago clic, me pongo o poso, esto se llama, en inglés se llama hover, o posarse, encima de estas cabeceras. A veces no sale la primera. Voy a tratar de que salga otra vez. Cuando quiero que salga, no sale. Sale como una especie de estadísticas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros podemos ver los errores. Acá, por ejemplo, este color verde significa que no hay errores. Si hubiera un error, estaría color. Por fin sale. ¿Ven? Acá dice mes, 296, 100% válido, 0% error, 0% vacío. O sea, se supone que hay 296 filas aquí en ventas. De esas 296 filas me dice cuánto es el porcentaje de filas válidas, 0% de las cuales, por ejemplo, imagínense que me hubiera salido 290 válidas, 6 con errores y 4 vacías. Entonces ahí me puedo dar cuenta que hay filas vacías y hay una opción para quitar filas vacías. También puedo corregir o eliminar errores o filas con errores. Entonces todo eso lo puedo manejar acá. Quitar filas superiores, inferiores, quitar filas alternas. Ahí yo puedo escoger qué fila quiero quitar. Por ejemplo, yo puedo escoger esto. Acá me dice quitar filas alternas, me aparece un mensaje de advertencia. Yo me puedo posicionar en una determinada fila. Porque dicen, profesor, ¿qué pasa si justamente no son las filas del medio, perdón, las filas inferiores o superiores, sino una fila del medio que quiero quitar? Pues puedo poner que la fila tal, el número de la fila, el número de filas que desea quitar, el número de filas que desea conservar. Entonces, si yo pongo acá la fila 96 y el número de filas que deseo quitar es una, pues va a quitar solamente la fila 96. Si no, va a quitar todo de ahí para abajo. Tengan mucho cuidado con eso. Lo bueno es que si se equivocan, ya saben que siempre se puede anular aquí. Entonces, esto es muy útil para darse cuenta en cuál es el estado de la columna. Ustedes tienen que asegurarse que todo esté en verde. Si hay un color rojo, tienen que posarse acá, tienen que hacer ese hover que les digo. Que a veces funciona y a veces no funciona. Ahora sí. Pueden hacer este hover acá y vamos a hacer un clic acá. Tenemos acá opciones, por ejemplo, de conservar duplicados, conservar errores. A veces necesitan conservar errores por un fin de hacer un tracing o una auditoría de qué está pasando. También pueden acá quitar vacíos, se dan cuenta directamente. Lo pueden hacer obviamente con las opciones con el botón derecho o yéndose aquí. Pero lo que yo quiero, al punto que voy, es que tienen que asegurarse que todo esté en color verde. Verde, verde, verde. Si hubiera algo malo, salía en rojo. No hay ninguna advertencia tampoco, así que podemos decir que está todo bien. Lo último que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí a agregar columna. A pesar que no va a ser necesario, estas tablas no tienen columnas de índice, tienen iniciales. Después eso lo vamos a cambiar. Lo malo es que no podemos usar las columnas de índice para conectarnos con ventas, porque lo único que conecta esta tabla con ventas son las columnas iniciales. Esto es una clave cantidad, que no tiene duplicados. Yo acá puedo darme cuenta que no hay duplicados en esta tabla. Entonces, yo lo que puedo hacer es simplemente, me voy acá, y en columna de índice, yo puedo crear una columna de índice, por ejemplo, desde 1. ¿Ven? Y me ha creado una columna de índice. No es obligatorio, pero por una convención muy recomendable, las columnas de índice deben ser la primera columna. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es cambiarle el nombre. Fíjense que acá me dice columna reordenada, índice agregado, columna reordenada. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, por ejemplo, code vendedor. Y las iniciales las voy a trasladar para acá. Profesor, afecta que no esté al final. Lo que pasa es que siempre todas las columnas de índice, las claves candidatas, las claves externas deberían estar juntas primero, luego aparecen las columnas. Es algo que ayuda mucho para el trabajo. Aquí simplemente le voy a cambiar de nombre. No es necesario que cuando establecemos la relación tengan los mismos nombres, ayuda, pero no es necesario. Y vamos a poner acá, por ejemplo, code iniciales. ¿Ya está? Acá estoy poniendo iniciales o le voy a poner clave iniciales. Estoy poniendo la palabra clave para darme cuenta que voy a usarlo como campo clave. Normalmente se pone clave o código para poder trabajar. Ya está. Con producto vamos a hacer exactamente lo mismo. Se supone que en este caso con producto hay una... Con producto tenemos un problema. El código de producto es básicamente el nombre. Los nombres no están duplicados. Si ya hemos hecho acá un registro de duplicados, pero aquí no hay mucho que hacer porque en nuestra tabla original también en ventas está el nombre. Entonces vamos a crearle una columna de índice. Lo de las columnas condicionales vamos a verlo más adelante con los temas de ir. Acá tenemos una columna condicional que agregue condicionamiento de los valores en la columna seleccionada. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a crear una columna de índice. Normalmente yo la columna que sea desde 1. Puede ser desde 0, pueden personalizar también si ustedes quieren, con el valor que ustedes quieran. Pueden poner acá personalizado. Y ponen desde, por ejemplo, desde 2 y que vaya de 2 en 2, o desde 5 y que vaya de 10 en 10, lo que ustedes quieran. Eso ya queda a voluntad de criterio de cada uno. Normal que sean correlativos. Entonces ponen una columna de índice desde 1. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a usar la misma nomenclatura acá con vendedor, con producto. Todo esto nos va a ayudar para algunos reportes, por ejemplo, de totales, ¿no? Cantidad de, por ejemplo, de existencias por producto, cosas por el estilo. Un dato, por ejemplo, reporte solamente el producto sin estar asociado a las ventas. Cantidad, queremos ver cuántos productos de frutos del mar hay, cuántos productos de condimentos hay. Acá nos va a ayudar esto. Nombre producto, vamos a cambiar el nombre, lo vamos a poner acá clave. Nombre producto. Ahí está, para que tenga la misma lógica, clave inicial, clave, nombre producto. Y acá le vamos a poner el nombre con categoría. Ya está. Tienda, bueno, acá está con tienda y ventas, bueno, ventas de momento no lo vamos a tocar. Y por ejemplo acá vamos a ver que hemos descubierto algo, solamente por un tema de normalización con categoría. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, podemos crear una tabla categoría, para que nosotros tengamos las diferentes categorías y podamos mejorar nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos
podemos ir acá a producto, podemos duplicar, y le vamos a llamar categoría, vamos a cambiar el nombre a categoría. Miren que a pesar que podríamos necesitar, o usted puede decir profesor, pero no es bueno considerar los acentos, las señas. Miren, estamos trabajando con Power BI en español, así no hay ningún problema. Pero, y esto es muy importante, recuerden que también pueden trabajar con Power BI en inglés, pueden compartir información con una computadora, con un sistema operativo, con un equipo que trabaje en inglés. Entonces, todo lo que es nomenclatura se basa en un ISO basado en el idioma inglés, donde no existe la ñ, donde no existen, por ejemplo, las diéresis y donde no existen los acentos. Así que, en la medida de lo posible, eviten a toda costa que sus campos, los datos no hay problema, los datos son datos, pero en la medida de lo posible, eviten que sus campos, que sus columnas, que sus tablas tengan símbolos, letras que no pertenezcan al idioma inglés. Es una recomendación que es muy, muy importante que lo tengan presente. Aquí en categoría, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar por producto, porque no nos va a servir. Ustedes dirán que soy medio loco, pero no lo estoy tanto. Y voy a eliminar acá el nombre de producto. Entonces, aquí simplemente voy a quitar. Y aquí me voy a quedar con todas las categorías. Y aquí sí tengo que eliminar los duplicados. Quitar duplicados. ¿Ven? Y solamente me quedo con 8 categorías. Lo podría dejar así porque en realidad esta es la clave categoría. Clave categoría. Con esto se está conectando a producto, fíjense. Producto tiene acá código categoría. Entonces acá se pone clave categoría. Podría darme trabajo de estos, si es que alguien se ofrece. Por ejemplo, frutos del mar, ponerle número 1 en productos y condimentos, ponerle acá, ordenarlo, e irlo cambiando todo cada uno. Se puede hacer, por supuesto que sí. De hecho, sería más ordenado. Pero dado el tamaño de la base de datos, dado el tamaño del modelo, no va a repercutir tanto. Siempre es más eficiente trabajar con índices numéricos que con índices de texto, pero dado el tamaño de nuestro modelo no vamos a sentir la gran diferencia. Así que simplemente por un tema práctico lo vamos a dejar así nada más. Solamente vamos a crear una columna de índice, que sería en este caso, respetando la misma nomenclatura, con categoría, ¿no? Acá en producto se llama, vamos a poner acá categoría nada más. Cambiar el nombre, vamos a poner categoría para no confundirnos con... No, creo que lo vamos a dejar así nada más, está bien. No, creo que lo dejamos con categoría, está bien. Y acá en categoría, esto más bien lo vamos a poner, lo vamos a renombrar con categoría, lo vamos a dejar con categoría. Y esto le vamos a llamar, pues, claro. Aquí, por ejemplo, está mal, lo hemos generado sin querer, lo hemos generado en 0. Vamos a quitarlo y lo vamos a volver a poner. Sin querer dice clic en 0, entonces vamos a ponerle 1. Ahora sí. Miren cómo se va añadiendo pasos. Cambiar el nombre, entonces con categoría le vamos a poner clave. Clave categoría. Ya que de todas maneras lo vamos a tener que utilizar acá en producto, lo vamos a asociar con esto. Entonces se supone que esto está asociado con el producto. Aquí, si se dan cuenta, los productos creo que están en orden alfabético. Están en orden alfabético, entonces por eso es que hay, por ejemplo, frutos del mar, bebidas, etc. No están ordenados por código de categoría. Y los datos no los puedo cambiar. Muchos dirán, pero entonces, profesor, usted puede cambiar acá fruto del mar. No, esto no es editable, fíjense. No puedo editarlo, puedo copiar, lo puedo pegar, pero no es editable. Entonces, a ver, vamos a repasar cómo quedó. Con vendedor, con producto, con su índice de tienda, con tienda, ventas, le hemos dejado código. Vamos a poner acá también nombre, con venta. Y categoría no me termina de convencer. Deberíamos ponerle con categoría. Entonces, acá para evitarnos problemas, simplemente le vamos a llamar a clave categoría. Ya, clave categoría. Si no estamos rompiendo la nomenclatura, porque todos se llaman, todas las clases se llaman todos vendedores. Entonces acá le vamos a poner acá, no sé, hay que poner otro nombre, X, acá le vamos a poner, cambiar el nombre, habíamos dicho que es categoría. Y acá sí ya le ponemos la de categoría. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque es muy importante, no parece, pero es muy importante que haya congruencia en la nomenclatura. Yo no tengo un manual de nomenclaturas. Normalmente muchas veces hacen un manual para la nomenclatura de todos los campos. Así que más o menos estamos ya improvisando sobre la marcha. Tenemos acá entonces código vendedor con la clave iniciales. Tenemos producto con clave nombre producto y clave categoría. Ya estamos de acuerdo con eso. Y tenemos aquí tienda, que bueno, está el contienda nada más. En ventas tenemos tienda, que creo que sí le podemos poner tienda. Acá sí le podemos poner tienda. Ahí está. Y categoría, que en ventas era en este caso nombre producto. Luego ya lo podemos cambiar, en ventas tenemos producto, se llama clave nombre producto y acá le vamos a poner clave nombre producto. Pero eso, y es importante que tenga el mismo nombre, no, pero ayuda a no cometer tantos errores. ¿Ven? Entonces tenemos acá producto, clave nombre producto, clave categoría. En ventas tenemos clave nombre producto, que son, acá vamos a cambiar en vez de iniciales, le vamos a poner clave iniciales, para que esté todo con la debida nomenclatura y no nos confundamos al momento de establecer las relaciones, y sepamos que esta es la clave. Clave nombre producto, fecha, mes, año, después vamos a ver que no es necesario que esté aquí. Lo vamos a depurar cuando veamos lo que es la creación de tablas. Así que tenemos clave día, cantidad, cotienda, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos código tienda, cantidad, cotienda y listo. Yo creo que ahora sí, nuestra preparación está lista. Entonces lo único que nos queda es, bueno, nos vamos acá a inicio, cerrar y aplicar, porque en resumen todo lo que hemos hecho está en pasos aquí. Noten que todavía lo puedes hacer porque
no he aplicado, aunque igual se puede deshacer desde el principio, pero es mucho más fácil cuando recién todavía estoy sin aplicar, o sea, no se ha transformado mi modelo de datos. Así que voy a cerrar y aplicar. Y ahora sí, ven cómo se está recomponiendo todo el modelo de datos. ¿Ven? Ahora sí, clave de categoría, las vistas preliminares. Acá están notando que van a aparecer una serie de cosas, por ejemplo, que eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a... o creo que mejor digamos aprovechar y lo vemos de una vez, clave de categoría, cocategoría. Code producto, por ejemplo, usted dirá, profesor, ¿qué cosa es esto? Aquí nosotros tenemos lo que se llama el resumen. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de medidas, pero le voy adelantando un poco. Como es un campo numérico, disculpen, Power BI trata de ver qué se puede hacer con ese campo numérico. De momento, las claves no son buena idea que se pueda hacer en una operación de suma, resta, multiplicación, división, y este símbolo sigma, sigma mayúscula, indica que se puede hacer una operación de resumen. O sea, puedo sumar las claves, multiplicar las claves, acá poner las claves. Eso vamos a ver que se llaman operaciones, expresiones implícitas. Voy a sacar el mínimo, el máximo, hacer un recuento. De momento le voy a poner simplemente no resumir. Lo mismo acá en tienda, código de tienda, le voy a poner no resumir. Y en vendedor no hay ninguno, y en ventas lo vamos a dejar ahí para cuando... Saludos cordiales. Bienvenidos a la sesión número 14 de nuestro curso de Power BI avanzado. Esta sesión es una continuación de lo que hemos visto en la sesión anterior relacionado con el modelamiento de datos. Recuerden que todo este módulo tiene que ver con una introducción al modelo de datos en Power BI. Así que luego de haber inspeccionado las tablas, haber visto si tiene duplicados, si los orígenes de datos son correctos, si las tablas están debidamente indexadas, si las tablas tienen claves válidas, claves candidatas que pueden servir para identificar en forma unívoca, como se suele decir, o que me garanticen que no haya duplicados o que no haya registros duplicados. Ver si, por ejemplo, hay cierta coherencia entre las tablas, o sea, que se puedan relacionar entre sí, pues ahora nos toca establecer esas relaciones. Tenemos una idea de cómo se pueden relacionar las tablas, pero ahora vamos a ver cómo se relacionan las tablas, y de eso se trata esta sesión de relaciones de datos. ¿Cómo son los tipos de tablas en un modelo relacional? Esto, que aparentemente es solo teoría, es muy importante. En un modelo relacional no solamente se trata de establecer o conectar las tablas, sino de qué manera se visualiza el modelo. El modelo en realidad también es una representación gráfica. Y nosotros gráficamente debemos representar cómo se conectan las tablas. Pero hay en realidad para Power BI, y de hecho como parte del modelo relacional, dos grandes tipos de tablas. Las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Las tablas de hechos también se conocen como tablas transaccionales, y las tablas de dimensiones normalmente son las tablas de datos o tablas de entidades. Pero los nombres formales son tablas de hechos y tablas de dimensiones. Profesor, ¿qué cosa es eso? Una tabla de hechos no es otra cosa que una tabla formada básicamente por claves. Claves, fechas, cantidades, precios. O sea, datos que no son inherentes a un objeto o una entidad en particular. Por ejemplo, no tengo datos del nombre del vendedor, o no tengo datos del nombre de un cliente, o no tengo datos de la dirección de una persona, o no tengo datos de la fecha de nacimiento del cajero. Una tabla de hechos tiene datos como, por ejemplo, fecha de venta, cantidad vendida, código del cliente, código del vendedor, código del cajero, fecha de venta, etcétera, etcétera. Entonces no contiene características o atributos propios, no tiene nombres propios, direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera. Básicamente es una tabla de transacciones y es la tabla que va a ser el eje de nuestro modelo de datos. Normalmente en Power BI los reportes o los informes se centran en o parten o tienen como núcleo una tabla de hechos o una tabla de transacciones. Las tablas de hechos son tablas altas. Alta significa que es una tabla que tiende mucho a crecer hacia abajo. Dicho de una manera más sencilla, es una tabla que tiende a tener muchos registros y que esos registros se actualizan o se añaden constantemente. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla de ventas que se actualiza todos los días. Todos los días hay ventas nuevas. Imagínense que no subiera. Todos los días se añaden nuevos registros. Es algo como que es una tabla que constantemente sufre actualizaciones, sobre todo adiciones. Por eso se llama tabla alta. En cuanto a las columnas, no tienen una gran cantidad de columnas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ustedes van a ver son códigos. Código cliente, código vendedor, código del producto, la cantidad vendida, una fecha y nada más. O sea, con unas cuantas columnas que a veces se pueden contar con los dedos de la mano, no más de 10 columnas, por ejemplo, ya tenemos toda una transacción de ventas. Eso es una tabla de hechos. Se supone que son las que más rápido se actualizan, se supone que son tablas más dinámicas en cuanto a su manipulación, y son tablas que normalmente necesitan que se resuman. Necesitan, por ejemplo, llevar un control de la cantidad de ventas, el volumen de ventas, el número de transacciones, etcétera, etcétera.
Por otro lado, las tablas de dimensiones contienen los datos o atributos relacionados a las claves utilizadas en la tabla de hechos. ¿Qué quiere decir? En la tabla de hechos, por ejemplo, en una venta cualquiera yo tengo, por decir algo, código de cliente 2000. Se supone que yo voy a la tabla cliente, que es una tabla de dimensiones, y en la tabla de clientes, al buscar el código de cliente 2000, me dirá su nombre, su apellido, su dirección, su fecha de nacimiento. También puedo tener una conexión a través de una tabla llamada transacción del cliente a todas las operaciones que ha hecho el cliente, etcétera, etcétera. Aquí les dan precisamente ese ejemplo. En la tabla venta figura el código de producto 100 y en la tabla producto ese código identifica una impresora, marca tal, tipo láser, modelo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos, por ejemplo, una tabla de ventas de un producto tecnológico, una impresora, todos sus datos, su precio unitario, etcétera, etcétera. Las tablas producto, las tablas cliente, las tablas vendedor, las tablas tiendas, las tablas productos, tablas categorías, tablas de clasificación, tablas de donde se trata de agrupar un conjunto de datos, son casos típicos de tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones son tablas anchas y normalmente se caracterizan por tener claves primarias, o sea, datos que no se repiten. Claro, las ventas tampoco se repiten, pero si ustedes se fijan, las tablas de transacciones o tablas de hechos tienen una serie de datos que no son datos que las identifican a la venta. El código de venta tendrá su código, pero está el código del vendedor, el código del cliente, que en realidad no son datos de la misma tabla de ventas, sino que pertenecen a otras tablas. Y esos datos, esos índices, esos códigos están en las tablas de dimensiones. Ahora, profesor, ¿por qué se llaman tablas anchas? Se llaman tablas anchas porque, como su nombre lo indica, son tablas que tienen una gran cantidad de campos o columnas. Yo, por ejemplo, puedo tener 20 o 30 datos del cliente. Mientras más datos tenga el cliente, va a ser más fácil para mi CRM, o sea, para mi gestión de relaciones con el cliente, establecer gustos, tendencias, etcétera. Nombre, dirección, teléfono, celular, correo electrónico 1, correo electrónico 2, fecha de nacimiento para saludarlo por su cumpleaños, estado civil, procedencia. Inclusive puedo tener otros aspectos todavía mucho más detallados, como por ejemplo lugar de trabajo, profesión, a qué tienda va con más regularidad. De repente puedo tener un carnet de cliente frecuente, qué sé yo. Eso es lo que sale en una tabla de dimensiones. El producto lo mismo, todos los datos del producto. Entonces, es natural que en una de estas tablas de dimensiones haya mayor cantidad de columnas. Y la actualización, bueno, podríamos decir que en un registro de ventas, en una tienda, esto se actualiza constantemente, pero piensen, por ejemplo, en un sistema de gestión de Power BI para obtener datos de un colegio. Se supone que mientras dure el periodo escolar o el año escolar, yo no voy a tener una alta tasa de actualización de los, por ejemplo, la tabla alumnos. Los alumnos se matriculan a principio de año, habrá alguna, por ahí excepcionalmente, algún ingreso fuera del periodo de tiempo, alguna salida, alguna alta, alguna baja por X motivos, pero no es algo común, que se haga todos los días. Entonces, más o menos la cantidad de alumnos se mantiene durante todo el año. Y de hecho, al final de año se van los alumnos de la promoción y entran alumnos de los primeros años. Pero después se mantiene casi invariable. Las tablas de dimensiones se caracterizan por eso. Por ejemplo, las tiendas. Todos los días no voy a añadir una nueva tienda. O no todos los días voy a añadir nuevos vendedores. Esa es una característica de las tablas de dimensiones. A diferencia, por ejemplo, en el mismo sistema de reporte Power BI de notas, sí las notas constantemente, la tabla de notas se puede ir actualizando, o registro de asistencias. Todos los días se tiene que actualizar el registro de asistencias. Eso sería una tabla transaccional. Donde tengo para cada alumno, según el código de alumno, según la fecha, tengo el registro si asistió o no asistió a clases. Entonces, como ustedes ven, esos son los dos grandes tipos de tablas que maneja Power BI. Normalmente voy a tener en un modelo de datos dos quizá tablas de transacciones, dependiendo de la complejidad del modelo. Mientras más tablas de transacciones tenga el modelo es mucho más complejo, por si acaso. Nosotros vamos a manejar un modelo con una sola tabla de transacciones que es ventas, pero yo puedo tener más datos. Por ejemplo, puedo tener datos que manejan la información. En este caso estamos viendo una sola venta con un solo producto. ¿Qué tal? Que como es lo lógico, en cada venta haya varios productos. Tenía que tener otra tabla transaccional que vea la cantidad de productos vendidos en cada venta. Entonces ahí el modelo se hace más complicado. O si no, también alguna otra operación relacionada con la venta. Como por ejemplo alguna promoción que se tenga que asociar a la venta. Entonces, mientras más transacciones hay, el modelo es mucho más complejo, mucho más denso, mucho más grande y más difícil de procesar. En cambio, las tablas de dimensiones sí son varias. En nuestro modelo, un modelo de venta bastante básico, bastante sencillo, tenemos por lo menos, vamos a tener 4 o 5 tablas de dimensiones. O sea, vamos a tener una sola tabla de hechos o transaccional, que es la tabla de ventas, y vamos a tener por lo menos 3 o 4 tablas de dimensiones. Es algo bastante común que las tablas de dimensiones superen con creces en cantidad a las tablas de hechos o de transacciones. Si fuera al revés, déjenme decirles que hay algún problema con su modelo de datos.
O sea, ustedes tengan mucho más tabla de transacciones que tablas de hechos, es un indicador, no les digo que sea siempre así, porque hay tantas situaciones, pero puede ser un indicador de que todavía falta normalizar o establecer mejor las relaciones o establecer o transformar mejor los datos de su modelo. El utilizar estos tipos de tablas es el principio de la normalización. Normalización, para ponerlo en términos muy simples, es dividir una gran tabla de datos en varias tablas relacionadas para dar consistencia y una efectiva gestión, que es exactamente lo que hemos hecho en la práctica. Teníamos una sola gran tabla de datos con todos los datos juntos, revueltos, y la hemos dividido en diferentes tablas de datos donde vamos a establecer relaciones para dar coherencia, consistencia, que permitan la generación de reportes. Y en cuanto a esas relaciones que vamos a establecer, vamos a ver de qué relaciones estamos hablando. Existen varios tipos de relaciones en un modelo relacional. Los modelos relacionales pueden ser muy sencillos a extremadamente complejos, eso creo que ya lo tenemos claro. Pero desde el punto de vista de Power BI, que es lo que nos interesa realmente, existen tres tipos de relaciones que se pueden establecer. La relación 1 a 1, fíjense cómo se representa. La relación 1 a 1 significa la relación entre una tabla A, que normalmente sería la tabla de dimensiones, y una tabla B, que sería la tabla de hechos. Recuerden, la tabla de dimensiones es la tabla con los datos, por decirlo de una manera. La tabla de hechos es la tabla con las transacciones. Entonces, normalmente en esta representación, una entidad de la tabla A, o sea, de la tabla de dimensiones, está relacionada con una y solo una entidad de la tabla B, de la tabla de transacciones. Por eso se llama 1 a 1, se representa así. La tabla A, que sería la tabla de dimensiones, siempre está en el lado izquierdo, y la tabla B, la tabla de transacciones, es del lado derecho. Entonces, 1 a 1. 1 a varios, una entidad de la tabla A está relacionada con 1 a varias entidades de la tabla B. Por ejemplo, aquí, a cada cliente le corresponde, por decir algo, una sola dirección. Ustedes dirán, no es necesario, porque una persona tiene una sola dirección. Pero yo podría hacer en el colmo de la normalización, por ejemplo, a cada cliente le corresponde un solo correo electrónico. O acá abajo, a cada cliente le corresponden varios correos electrónicos. La relación 1 a 1 vamos a ver que no es tan eficiente. 1 a varios. Una entidad de la tabla está relacionada con uno o varias entidades de la tabla. Por ejemplo, un cliente está registrado en varias ventas. O un cliente puede comprar varios productos. O una categoría de productos puede tener varios productos dentro de ella. Esa es la relación 1 a varios. Y se representa el varios con este asterisco. La relación varios a varios es como una generalización de la relación 1 a varios, donde varias entidades de la tabla A o de la tabla de dimensiones están relacionadas con varias entidades de la tabla B o de la tabla de hechos o las tablas de transacciones. La relación varios a varios es como decir que varios clientes pueden adquirir varios productos, algo por el estilo. La relación 1 a 1 se considera ineficiente, pues divide necesariamente una tabla de dimensiones. Por ejemplo, yo sabiendo que solamente un cliente, por decir, tiene un solo número de celular que yo uso, voy a crear una tabla de celulares, código de cliente y número de celular. Directamente lo podría hacer en la tabla clientes, ya que el cliente solamente tiene un solo celular. Eso es, por ejemplo, una relación 1 a 1. Ustedes dirán que no tiene ningún sentido. Bueno, hay circunstancias en las cuales sí sirve, pero desde el punto de vista de Power BI se consigue una relación eficiente, pues el abusar de las divisiones de tablas también genera mayor congestión al momento de manejar el modelo de datos y hace que todos los reportes sean más lentos. Entonces, si no es estrictamente necesario, no va a tener que utilizar la relación 1 a 1. Como le decía, si solamente tengo un correo y un celular, no tiene sentido que cree una tabla donde está cada código del cliente con su único número de celular o con su único número de correo, para crear una relación 1 a 1. La relación 1 a varios, perdón, varios a varios, puede ocasionar problemas de consistencia de información. Normalmente la relación varios a varios es cuando acepto registros duplicados. Ustedes se dieron cuenta en la práctica que tenemos la opción así como eliminar duplicados, conservar duplicados. Entonces,
Si tengo duplicados, entonces estoy aceptando este tipo de relación varios a varios. Hay circunstancias en las cuales se puede aceptar, pero normalmente nosotros vamos a asumir que no es recomendable o no es una buena práctica. Por último, la relación 1 a varios es la relación que debería utilizarse siempre un modelo en Power BI. O sea, ustedes en la medida de lo posible, por no decir en el 99.99% de las veces, ustedes deberían usar una relación de 1 a varios. Es decir, un cliente puede aparecer en varias ventas, una categoría tiene varios códigos, una fecha se utiliza varias veces, un vendedor puede hacer varias ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros vamos a ver que nuestro modelo es congruente si tenemos la relación 1 a varios. Luego vamos a ver que esto también puede complicarse un poco más porque no puedo establecer una relación directa 1 a varios siempre. A veces voy a necesitar lo que se conoce como relaciones intermedias. Por ejemplo, establecer directamente una relación entre las categorías del producto y las ventas, sin que hubiera una tabla, por ejemplo, producto. Entonces, yo en este caso, la tabla intermedia sería la tabla producto, pero si no la tuviera, no sería recomendable porque podría generar estos duplicados o estas situaciones que les decía. Entonces, eso será motivo de en las siguientes sesiones vamos a hablar justamente del manejo de tablas intermedias. En el modelo relacional se recomienda que la clave foránea y la tabla A, o sea, de la tabla de dimensiones, sea el mismo tipo de datos que la tabla primaria y la tabla B. Esto es muy importante. No es obligatorio desde el punto de vista del modelo en sí abstracto que yo puedo dibujar en el papel o en una aplicación de diagramas, pero en la práctica sí yo diría que considérenlo como obligatorio. O sea, si en la tabla de ventas mi código de vendedor es numérico, en la tabla de vendedores el código de vendedor también tiene que ser numérico. Si no es así, pueden tener bastantes problemas. De repente si tenemos un Power BI en inglés no se nota tanto, pero puede haber problemas en cuanto a lo que es la indexación y en lo que es la identificación y puede haber cruces de información erróneos. Así que se recomienda encarecidamente que sean del mismo tipo de datos. Inclusive les puede dar de plano un error. Imagínense que aquí tenemos por ejemplo claves tipo texto y que en otro sitio yo la considere como tipo, por decir, numérico. Eso puede generar varios errores. Y ya que estamos hablando, ustedes ven acá dice claves primarias, tablas primarias, claves o llaves primarias y claves foráneas o llaves foráneas. La clave llave, como quieran decirla, o key, o identificador primario, o clave primaria, es el identificador para cada una de las entidades de una tabla de dimensiones, una tabla donde están los datos. Por ejemplo, el producto, el cliente, el vendedor, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hemos insistido en que a pesar de repente que no necesitemos, estamos creando una clave numérica? Lo que sucede es que por la estructura de los datos que nos han dado, vamos a tener que usar otras claves que se llaman claves candidatas. Una clave candidata es una clave que sin ser originalmente la clave primaria puede fungir de clave primaria porque también tiene la característica de una clave primaria es que no tiene valores duplicados. En el caso del vendedor, por ejemplo, son las iniciales. En el caso de las categorías, son los nombres de las categorías. En el caso del producto, el nombre del producto. Que no se repiten entre sí. La desventaja de trabajar con este tipo de datos es que fácilmente estas claves se pueden corromper porque basta que ingrese un producto duplicado con el nombre exactamente igual para que ya no la pueda utilizar. Entonces más adelante yo tendría que, en mi siguiente origen de datos, por ejemplo, para que yo les pediría a las personas que están ingresando esto en Excel, ¿sabes qué? Utiliza números en vez de letras. La clave foránea, por otro lado, es la que aparece en las tablas de transacciones o en las tablas de hechos. Permite relacionar la información que se encuentra en la tabla de hechos o transacciones con los atributos asociados a la clave en la tabla de dimensiones. O sea, básicamente lo que les acabo de decir. En una tabla de ventas, la clave del producto para relacionar dicha venta con los datos del producto. Profesor, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Que en un momento, cuando quiera sacar un reporte,
simplemente con el número de la clave, en este caso, en la tabla de transacciones o en la tabla de hechos, yo busco la clave que para la tabla de transacciones es una clave foránea porque no es su clave. En la tabla de ventas, en cada registro de ventas, el código del vendedor, el código de producto son claves foráneas, no le pertenecen a ventas. Le pertenecen a la tabla vendedor, le pertenecen a la tabla producto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo utilizo cada una de esas claves, me permiten acceder a la información del vendedor, acceder a la información de la venta, etcétera. Perdón, a la información del producto, etcétera, etcétera. Sin necesidad de replicar o tener que ingresar o hacer lo que habían hecho originalmente en Excel, ¿no? Que es copiar nuevamente todos los datos. La relación establecida entre una llave primaria y una foránea es del tipo 1 a varios. Ya habíamos hablado que lo importante o se recomienda que sea el tipo 1 a varios. Un producto puede venderse en varias transacciones. Un cliente, bueno, acá no tenemos datos de cliente, no tenemos datos de cliente, sino de vendedores. Un cliente puede aparecer en varias ventas. Una clave puede ser cualquier tipo de datos, pero se recomienda que sea tipo numérico. Eso creo que ya lo hemos hablado y que ya queda claro, que siempre tiene que ser así. Lo importante es que los valores sean únicos. Mientras los valores sean únicos, como le decía, una clave cualquiera, un texto puede ser una clave candidata. Inclusive los apellidos podrían ser una clave candidata, pero el problema de los apellidos es que hay homónimos. Entonces, lo que se hace generalmente, y esto ya les voy compartiendo algunas cosas más complejas de lo que es ya el estudio de los modelos relacionales, yo creo una clave en base a varios campos, por ejemplo, apellido paterno más apellido materno más nombre. Entonces, todo eso es la clave. Apellido paterno, apellido materno y nombre. Aquí lo han hecho más o menos con las iniciales. Las iniciales están representando lo que les estoy diciendo. Apellido paterno, paterno y nombre. Entonces, la posibilidad de que dos personas tengan exactamente el mismo nombre, el mismo apellido paterno, el mismo apellido materno, son menores. No quiero decir que sean nulas, son menores. Sobre todo en nuestros países que hay apellidos que son mucho más recurrentes que otros, se pueden encontrar situaciones. Yo conozco personas que tienen el mismo primer nombre, el mismo segundo nombre, el mismo apellido paterno y el mismo apellido materno, a pesar que no tienen ningún parentesco y viven en lugares completamente diferentes, pero se da esa coincidencia, son completamente homónimos. Entonces, ese es el problema de este tipo de claves candidatas, por eso sería más fácil utilizar números. Los números no se van a repetir, pero no siempre es posible. En el caso de nuestro país, por ejemplo en el Perú, la clave para identificar a cualquier persona es su número de documento nacional de identidad, porque se supone que no se repiten. Tenemos un documento nacional de identidad de 8 dígitos. Me imagino que en un momento, cuando la población del Perú pase los 100 millones de habitantes, ahí sí tendremos problemas, porque ya en nuestro documento nacional de identidad tendría que pasar a tener 9 dígitos. Pero mientras tanto, todavía faltan varios años para que eso suceda, así que no debería haber mayor problema. Y también se supone que se respeta la idea de que una persona, por ejemplo, que ya falleció, ese número de DNI ya no se va a volver a utilizar. Eso es un tema también que tiene que ver con tema de normalización, sobre que una vez que se asigna una clave a una entidad, a pesar que la entidad desaparezca, esa clave ya queda reservada y no se vuelve a utilizar. Es como una especie de un token que ya nunca más se puede volver a usar. Así que con esto en mente, lo que nos queda es precisamente armar nuestras relaciones. Y eso vamos a pasar a hacerlo en nuestra práctica. Nos habíamos quedado en la clase anterior, en este archivo, al cual nuestra política es ir generando diferentes copias y lo vamos a llamar acá sesión 14. Y lo vamos a llamar relaciones o modelo relacional si quieren. Modelo relacional. Y en este caso, normalmente estamos aquí o estamos acá. Para establecer esto, se puede hacer
Ya con bastante práctica, inclusive de Power Query, se puede hacer de Power Query, ustedes pueden establecer las relaciones. Si alguien viene de Microsoft Excel, en Excel también se puede establecer las relaciones. Hay una opción para establecer claves primarias y claves foráneas. Es un poco complejo porque se hace a través de una pantalla, pero no se lo recomiendo. Lo que yo les recomiendo es que utilicen esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a usar un poquito de zoom y vamos a ver qué pasa. Yo les recomendaría lo siguiente. Primero que nada, vamos a cortar por lo sano y vamos a eliminar todo lo que ha puesto Power BI, porque si no nos vamos a confundir. De repente lo acertó, puede ser que sí, pero yo simplemente lo voy a eliminar. Eliminar la relación sí. Eliminar la relación sí. Dirán que soy un poquito extremista, pero estamos aprendiendo. Una de las cosas que ayuda mucho a establecer las relaciones, acá por ejemplo tenemos el tema mostrar la base de datos, mostrar campos relacionados, anclar campos, aquí por ejemplo vamos a ponerle sí para mostrar los campos relacionados en la parte de la tarjeta. Tarjeta le llaman a esto de aquí, este rectángulo es la representación de toda una tabla. Vamos a acomodarnos un poco. Ustedes dirán, profesor, esto no tengo por dónde comenzar. Les voy a dar algunos consejos. Primero, les decía que en un modelo relacional todo se suele centrar con base en la tabla de transacciones. Entonces tenemos que descubrir cuál es la tabla de transacciones. Categoría no es una tabla de transacciones. Producto no es una tabla de transacciones. Si tenemos dudas, podemos ver acá el contenido. Entonces nos damos cuenta que aquí producto no es una tabla de transacciones. Vendedor tampoco, así que las vamos poniendo acá a un costado. Tienda menos. Solamente nos queda ventas. Así que las ubicamos así. Muy bien. Entonces, visualmente esto nos ayuda mucho a establecer las relaciones. El hecho que nosotros tengamos en un lado las tablas de dimensiones, que como ven son 4 de momento. Les digo de momento porque en siguientes sesiones nos vamos a dar cuenta que de repente vamos a editar más tablas. ¿Y de dónde vamos a sacar más tablas? Pues las creamos directamente utilizando lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que es el lenguaje DAX. Vamos a crear de repente tablas de calendario para fechas o tablas intermedias si es que es necesario para algún reporte. Así que de momento lo tenemos así. Vamos a hacer un poco menos de zoom. Acá podemos ver las diferentes formas o la constitución de la tabla de ventas. Y vamos a ir paso por paso. Primero, categoría. Es una buena idea comenzar con las tablas más pequeñas. Categoría solamente tiene dos columnas o dos campos. ¿Categoría con qué se relaciona? Un error muy común es que tratar de relacionar directamente, por ejemplo, categoría con ventas. Si yo hiciera eso, considerando que categoría es categoría del producto, estaría cometiendo un error precisamente de no utilizar, estoy adelantando un poquito, tablas intermedias. Entonces, en este caso, categoría se relaciona con producto. Nosotros habíamos insistido mucho en la sesión anterior que los nombres nos ayudaran. ¿Y para qué nos van a ayudar los nombres? Nos van a ayudar a poder saber con qué estamos conectando cada cosa. Así que miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar categoría con producto. Entonces, tenemos acá categoría que tiene clave nombre producto, que sabemos que es el nombre del producto. El código de producto, que sería en este caso su ID. A diferencia de otras aplicaciones, como por ejemplo Access, donde yo puedo hacer clic y puedo ver el contenido, hacer una vista preliminar, aquí no lo puedo hacer. Así que simplemente tengo que confiar en lo que yo tengo o irme acá directamente. Puedo ir aquí a categoría y recordar que aquí la clave es clave categoría con producto, clave categoría. ¿Se dan cuenta? Pues la importancia de los nombres ayudan mucho.
Entonces, lo que hago es arrastrar esto así. Y lo ubico, fíjense cómo va resaltando cada uno de los campos y cuando esté resaltado en el campo que a mí me interesa establecer, con el campo que me interesa establecer la relación, lo suelto. Y ya está. Si por alguna razón quiero editar esta relación, lo puedo hacer haciendo o doble clic, o me imagino que botón derecho, propiedades. Sí. Esto es una constante. Vamos a explicar un poquito esto. Y luego el procedimiento es muy sencillo. Pero el que sea sencillo no quiere decir que no sea algo delicado y que hay que hacerlo con cuidado. Fíjense, primero ya conocemos qué significa esto, uno a varios. En el lado del 1 habíamos dicho que está la tabla de dimensiones, categoría, y en el lado de varios la tabla de transacciones. Bueno, producto no es en realidad una tabla de transacciones, pero digamos es la tabla que recibe el varios. Si ustedes tienen alguna duda, planteenlo de la siguiente manera. Una categoría puede tener varios productos dentro. Por ejemplo, la categoría, me parece que hay una categoría lácteos. Puede tener queso, leche, leche condensada, leche evaporada, yogur, etcétera, etcétera. También noten lo siguiente, que hay esto de aquí, que es esta flecha. Esta flecha indica el sentido de la relación. Tengan mucho cuidado de no cambiarlo, porque yo puedo cambiar este sentido. Y el cambiar el sentido puede distorsionar los resultados. Se supone que siempre el sentido de la relación va desde la tabla de dimensiones a la tabla de... desde la tabla, sí, digo bien, de la tabla de dimensiones a la tabla de hechos. O desde el 1 al varios. Si tengo alguna duda, puedo entrar acá y puedo verlo. Acá está editar la relación. Fíjense, permite seleccionar tablas y columnas, producto y categoría. Lamentablemente, lo que está mostrando acá no, está un poquito en contra de lo que les estoy diciendo. Normalmente sería mejor que pusiera arriba categoría y producto, pero bueno, tengan cuidado. Acá nos dice clave categoría frutos del mar con categoría frutos del mar. La relación o la cardinalidad, que es el nombre real técnico, es varios a uno. ¿Por qué? Porque está haciendo en este sentido. Lo está mostrando en este sentido, en el sentido del varios a uno. Entonces está bien, producto a categoría. Yo podría invertirlo esto y poder, por ejemplo, categoría con producto, y podía ver lo que podría hacer un cambio acá o podía editar la relación. No les recomiendo que lo hagan. No los recomiendo que lo hagan. Vamos a ver si me pongo acá y luego selecciono esto. No, igual. Lo asume de la misma manera. Lo pone varios a uno. Puedo activar o desactivar la relación. Puedo hacer que esta relación esté desactivada, o sea que de momento no la quiero utilizar por X motivos. Tenemos de varios a uno, ¿por qué? Porque es producto a categoría. Ya sabemos, el modelo o la gráfica nos indica. Por eso le decía la importancia de ponerlo en cierto orden o en cierto nivel. El cuadradito que representa categoría está más arriba que el cuadradito que representa el producto para representar esta escala o este sentido. Entonces, acá es de varios a uno. Podemos verificar que efectivamente está con frutos del mar. Dirección del filtro es único o ambas. ¿Qué pasa si yo pongo ambas? Si yo pongo ambas, puedo crear una relación de tipo varios a varios y puedo tener algunos problemas. No es lo que yo quisiera hacer. Por ejemplo, yo pongo acá ambas, aplicar filtro de seguridad en ambas direcciones, ¿ven? Y me sale este tipo de relación, ¿se dan cuenta? O sea, es como una especie de relación varios a varios, o que la relación fluye tanto este lado para este lado como este lado para este lado. Pero sigue siendo uno a varios, sí. Lo que pasa es que en el momento de aplicar esto a Power BI, lo van a notar al momento de establecer los filtros para los datos. No va a salir como ustedes podían pensar, que por ejemplo sale todos los datos por categoría, sino va a salir todos los datos de todas las categorías de todos los productos juntos. Entonces, no va a quedar bien. En algunas circunstancias pueden necesitar eso, por eso es que le da esta posibilidad, Power BI les da la posibilidad de manejar las relaciones como ustedes quieran. No están limitados, pero les estoy comentando cómo es que se entiende esto. Entonces, mi recomendación es que lo manejen de esta manera gráfica. Acá vamos a ponerle única.
Ahora sí. Si editan la relación con esto, recuerden que se muestra al revés, o sea, se muestra de varios a uno. Se muestra de varios a uno. Pueden también ustedes utilizar este botón de acá de administrar relaciones para poder ver todas las relaciones que van creando. Y acá pueden crear una nueva relación. Si quieren o si no les gusta o tienen algún problema, hay muchas personas que el arrastrar y soltar del mouse se les hace complicado. Yo puedo establecer una relación acá, que es como les digo el tipo de conexión que se establece en Excel, en Power Pivot de Excel, para establecer relaciones. Yo puedo crear una nueva relación y acá sí puedo poner la tabla que yo quiera, por ejemplo, de vendedor a ventas. Entonces yo lo puedo establecer de vendedor a ventas y escojo cuál tabla quiero conectar. En este caso me está sugiriendo esto. Power BI usando inteligencia artificial me sugiere cuál podría ser, pero yo puedo escoger la que yo quiera. Y establezco en este caso, ven, es de uno a varios. Básicamente es lo mismo. Así que ustedes pueden usarlo tanto como esto, también pueden editar, pueden hacer la detección automática, no se los recomiendo, pero pueden hacer la detección automática o también pueden eliminar. Aunque obviamente también pueden hacer clic derecho aquí y escoger eliminar, como ustedes quieran. Entonces, una vez que hemos visto este tema de la interfaz, que hemos visto los temas de cómo se establece la relación, podríamos hablar del tema de seguridad, pero eso lo veremos más adelante. Yo puedo especificar quiénes son los que pueden editar o no la relación. Así que sigamos. Vendedor, a ver. Vendedor y tienda. No necesariamente tiene que estar todo en el mismo lado. Aquí, por ejemplo, ya tenemos producto y ventas. Ahora sí. Como ventas es la tabla transaccional o la tabla de hechos, entonces se supone que debía conectar producto con venta. Entonces acá la clave va a ser clave nombre producto. Yo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá. Y establezco la relación. Entonces lo puedo poner así, esto lo puedo poner acá. No tengo, bueno, yo hasta acá nada más, no puedo ponerlo más arriba. Lo puedo poner ahí. Ya está. Puedo hacer doble clic y ver si efectivamente está como corresponde, clave nombre producto. Ahí está. Producto, etcétera, etcétera, que está en orden alfabético. Y acá está pues tal como sale en ventas. Perfecto. Vendedor, en este caso, vendedor también se relaciona. Vamos a ver, vendedor claves iniciales con claves iniciales. Entonces, claves iniciales con claves iniciales. Lo puedo poner a este lado. ¿Para qué? Siempre traten que el modelo no se vea de esta manera, por ejemplo. Esto puede generar confusiones. Ahí sí. Puede hacerlo así, producto vendedor, para establecer cuál es la forma en que se conectan los datos. Acá yo me puedo dar cuenta que producto es una tabla intermediaria entre categoría y ventas. Vendedor directamente se conecta con ventas. Y fíjense que todo está en uno a varios. Veo la relación, es justamente lo que yo quería. Está correcto. Y solamente me queda tienda. Tienda es tienda con tienda. Entonces simplemente arrastro acá. Ya hemos dicho que acá este símbolo sigma es el tema de resumir, que vamos a cambiar más adelante cuando hagamos manipulación de columnas calculadas. Entonces, aquí, por ejemplo, se estableció una relación 1 a 1. Vamos a ver qué ha pasado. Tienda centro 1, 2, 3. Y aquí lo he establecido con código de tienda 1, 2, 3. Entonces, aquí me he establecido una relación 1 a 1. Es muy curioso. En este caso, se supone que en ventas, lo vamos a verificar. Vamos acá a ventas. Tenemos el código de tienda que no, ustedes ven que cada venta tiene un código de tienda. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo es asociarlo con el nombre de la tienda. Entonces, acá tenemos una situación bien interesante. Bien interesante. Nosotros vamos acá a tienda y efectivamente da lo mismo poner el código de la tienda que el nombre de la tienda. O sea, tienda no, Resur, etcétera, etcétera. Entonces, Power BI inteligentemente me ha puesto una relación 1 a 1.
Porque yo directamente podría haber puesto norte, sur, tienda norte, tienda centro, tienda sur en la tabla de ventas. Pero no lo han hecho y simplemente han hecho una normalización adicional. En este caso, solo en esta situación, la relación 1 a 1 sí tiene sentido. La relación 1 a 1 sí tiene sentido, aunque yo podría poner que simplemente podría ser única, aunque me dice que la dirección del filtro que ha seleccionado no es válida para esta relación. En las relaciones 1 a 1 tiene que ser en ambas direcciones. Entonces, en este caso sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo en ventas, en vez de poner código 1, 2, 3, 4, podría haber puesto directamente el nombre de la tienda, ya que se supone que cada venta solamente se hace en una sola tienda y en este caso la tienda, el número de la tienda puede decirse que como es en doble sentido, puede aparecer en varias ventas. Esto es una relación de 1 a 1. Vamos a ver si funciona, porque de repente no funciona, entonces en ese caso vamos a tener que trabajar de otra manera. De repente podría simplemente ponerle de 1 a varios y ponerle una relación única. Porque de repente, como es de 1 a 1, puede filtrarse de la manera en que un vendedor o una tienda solamente tiene una sola venta y solamente me muestra 4 ventas. Vamos a probar. Vamos a probar cómo nos va. Si vemos que tenemos problemas, lo regresamos a 1 a 1. Pero si no tenemos problemas, lo dejamos tal como está. Como le digo, la relación 1 a 1 puede interpretarse también que una tienda aparece en una sola venta. Entonces vamos a tener, como tenemos 4 tiendas, solamente vamos a tener 4 ventas. Hay que tener cuidado con eso. Si al momento de establecer la relación, cuando ya juntemos los informes, funciona, lo dejamos así. Si no funciona, vamos a tener que modificar la relación. Entonces, de momento lo podemos dejar así, inclusive lo podemos poner de esta manera. Y esto que estamos haciendo sería nuestro modelo relacional. Este es un modelo relacional preliminar porque todavía podemos incorporar más cosas dependiendo de las necesidades y dependiendo de cómo cambian o de lo que nos indique en cuanto a los insights o las historias que queremos contar. Por ejemplo, si queremos hacer énfasis en las fechas de venta, si queremos hacer énfasis en los resultados por vendedores, o si necesitamos información específica sobre las categorías o sobre los productos, eso hará que tengamos que hacer algunos ajustes al modelo. Pero por el momento tenemos nuestras relaciones establecidas de 1 a varios. Hemos visto que esto puede ser 1 a 1, que está, digamos, en fase temporal. Vamos a ver cómo funciona. Si no, vamos a tener que rezar a la sugerencia de Power BI de 1 a 1. Pero de momento yo creo que hemos dado un gran paso en establecer nuestro modelo relacional inicial para nuestro análisis de datos, en este caso con Power BI. Lo que viene a continuación es precisamente cómo extender o cómo realizar modificaciones adicionales al modelo a través de la manipulación con instrucciones directamente y a través de lo que es la gestión de columnas y gestión de tablas. Pero eso será motivo de otra clase. Los espero en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Saludos cordiales. Bienvenidos a la sesión número 15 de nuestro curso de Power BI avanzado. En esta oportunidad vamos a abrir una rama, un camino de estudio que hasta ahora no habíamos contemplado o de repente lo habíamos visto de una manera muy superficial cuando hemos estado trabajando con Power Query. Muchos de ustedes habrán reparado en que cada vez que manejamos alguna tabla, algunas columnas, en la parte superior, en lo que sería el equivalente a la barra de leyendas o a la barra de texto de Excel, aparecía una serie de códigos. Aparecía como si alguien estuviera programando algo y que pues precisamente tenía que ver con lo que estábamos manipulando nosotros usando la interfaz de Power Query. Pues eso está relacionado con lo que vamos a ver a partir de ahora. Lo que vamos a aprender
los conceptos relacionados con DAX nos van a acompañar no solamente en esta sesión, en las sesiones siguientes, sino en todo el módulo 4 y van a también ser una base para lo que vamos a ver en los módulos siguientes relacionados con presentación y con análisis de datos. Lo que vamos a hacer en esta sesión, que es una sesión muy corta, es una sesión introductoria, que se va a complementar con lo que vamos a ver también en la sesión 16, relacionado precisamente a la aplicación de los conceptos vertidos en la sesión 15, es una introducción a DAX, una introducción a lo que son expresiones de análisis de datos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque básicamente el saber DAX en Power BI nos abre la posibilidad de gestionar o manipular las columnas, las tablas, la forma en que se conectan o se relacionan o se obtienen los datos o se perfecciona el modelo de datos de una manera mucho más compleja de lo que hemos visto hasta ahora, sin necesidad de depender enteramente de la interfaz de Power Query. Power Query es una gran ayuda, pero muchas veces necesitamos algo más. Necesitamos funciones, necesitamos fórmulas, necesitamos hacer cálculos, necesitamos ir más allá de lo que nos ofrece la interfaz de Power BI. Y eso se logra precisamente con el uso de DAX. Así que en esta sesión vamos a hacer una introducción a lo que es DAX, a los conceptos de medidas, a los conceptos de ámbitos o, por ejemplo, el entorno de filas, el entorno de filtros, qué cosa significa DAX en sí, dónde podemos obtener más información sobre DAX, etcétera, etcétera. Como les repetía, es una sesión corta porque todos estos conceptos van a ser necesarios para lo que sería la parte práctica en la sesión 16. Así que vamos a comenzar con esta introducción a DAX. Por si acaso, todo lo que veamos ahora en la sesión 15 y la sesión 16 se va a ampliar en el módulo 4. Lo que sucede es que son demasiados conceptos, demasiadas cosas, sobre todo para quienes no estén familiarizados con los conceptos de manejo de funciones y de alguna manera con lo que es programación o instrucciones, que de repente personas que están familiarizadas con el mundo de la informática les puede parecer mucho más sencillo. Entonces lo vamos introduciendo de a pocos. En el módulo 4, todo lo que vamos a ver ahora, funciones, manipulación de tablas calculadas, de columnas calculadas, lo vamos a ver con mucho más detalle. Y es precisamente la razón de ser el módulo 4, que es la extensión de toda esta área de conocimiento que vamos a aprender de lo que es el análisis de datos con el lenguaje DAX. Y tanto que hablamos de DAX, ¿qué cosa es DAX? DAX, Data Analysis Expressions, o expresiones para análisis de datos. En realidad es un lenguaje de programación, pero a diferencia de algún lenguaje de programación convencional como BASIC, como Python, como JavaScript o algún lenguaje utilizado, por ejemplo, para programar en Android o en iOS, es específico para trabajar con modelos de datos. Está orientado a sus funciones, sus estructuras, su forma de procesar las salidas de los comandos, está orientado para trabajar con modelos de datos y realizar cálculos, sobre todo numéricos. Obviamente también se pueden hacer operaciones de texto, operaciones con fechas, por supuesto, pero básicamente se orienta a cálculos numéricos, a través de fórmulas, a través de expresiones que permitan gestionar los datos de dichos modelos. Quienes hayan trabajado con fórmulas y funciones en Excel, esto no se les va a hacer tan desconocido. Es la misma lógica el aplicar una fórmula o funciones. La gran diferencia es que normalmente en Excel las fórmulas se aplican a una celda o a un rango específico. Raro es que nosotros manipulemos de una sola vez, con una sola fórmula, toda una fila, una columna. Se puede hacer, pero es un poco más complejo. Pero normalmente el resultado es una celda, está asociado al valor de una celda. En cambio aquí lo que van a ver es que según el ámbito que nosotros escojamos o según el ámbito de influencia o de resultado que puede tener alguna función o instrucción de DAX, vamos a terminar manipulando directamente toda una columna, todo un campo, un conjunto de campos de datos. O también podemos ver un rango de filas.
DAX se utiliza en varios productos de Microsoft, en Power BI, en Microsoft Analysis Services, que parte de toda la suite que ha implementado Microsoft para lo que es gestión corporativa de inteligencia de negocios, Microsoft Power Pivot, para Excel, etcétera, etcétera. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. De repente muchos van a decir, sobre todo aquellos que están muy familiarizados o que tienen conocimiento intermedio avanzado de Excel, esto me parece haberlo visto en otro lado. O como hemos visto en la sesión anterior, este modelamiento de datos también me parece haberlo visto en Excel. Y no están equivocados. En realidad hay una razón por la cual esto les parece familiar. Porque todos estos productos comparten el mismo código interno. Primero, todos son de Microsoft. Y segundo, todos están enfocados a lo que es el manejo, la manipulación, la gestión de datos. Son de análisis de datos. Todo lo que es inteligencia de negocios. Entonces, utiliza un código interno llamado tabular o tabular, como quieran decirlo. Tabular o tabular es una especie de conjunto de procedimientos, de funciones internas que maneja Microsoft que se comparten en todas estas aplicaciones. Por eso van a encontrar la similitud y van a encontrar que, por ejemplo, Excel tiene Power Pivot, que inclusive Excel tiene una interfaz más pequeña, obviamente, pero que da cierta similitud con Power Query. También pues Power BI tiene elementos de modelamiento de datos que aparecen en Excel y en Power Pivot. Analysis Service también tiene elementos que aparecen en Power BI y Excel y así sucesivamente. Entonces cuando escuchen de tabular o tabular es porque son justamente esas interfaces, esos códigos internos que usa Microsoft para varios o diferentes productos que comparten o tienen similitudes o se complementan entre sí. DAX permite crear nueva información, nuevos campos, sobre todo la potencia de DAX es que se pueden crear nuevos campos. Un concepto que vamos a ver a continuación que es nuevas medidas, qué cosas son medidas a partir de datos que ya existen en el modelo. Por supuesto que no me puedo sacar datos de la nada, esos datos son creados a partir de otros datos. Por ejemplo, en la tabla de ventas yo puedo especificar el total de la venta multiplicando la cantidad de productos vendidos por el precio unitario del producto. Y puedo manipular información inclusive de varias tablas diferentes. Y también puedo sacar totales, puedo sacar promedios, puedo sacar valores máximos, valores mínimos, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos familiarizarnos completamente con DAX, toma muchísimo tiempo y ya es un campo bastante especializado. Nosotros vamos a hacer una aproximación, vamos a profundizar un poco más con las funciones más importantes en el módulo 4 y en los módulos de análisis. Vamos a tocar varias funciones de DAX, sobre todo para lo que es el tema de análisis, para lo que es el tema de tablas y campos calculados. Y aún así solamente vamos a estar rascando la superficie porque DAX va mucho más allá. Yo les dejo aquí el enlace a lo que es la página oficial de DAX. Vamos a abrir un momento solamente para ver. Aquí está la página de DAX. Como ustedes pueden ver, es una página diseñada específicamente para todo el lenguaje. Se hace una introducción, está en inglés. Todos los comandos de DAX están en inglés. Ustedes se van a fijar ahora que hagamos la práctica en la sesión 16 que todos los comandos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con las funciones, las fórmulas de Excel, todos los comandos, fórmulas, funciones en Power BI están en inglés. Los comandos de DAX están en inglés, no están traducidos. Así que no habría ningún problema de usar el Power BI en inglés o español porque se utilizarían los mismos comandos. Sin embargo, es importante que nos familiaricemos con ellos. La mayoría de información de DAX está en inglés también. Acá, por ejemplo, les presenta las funciones, les presenta lo que son las funciones en orden alfabético, que como ven son muchísimas funciones, los operadores, los tipos de datos que se manejan y así sucesivamente. No nos tomaría todo un curso aparte solamente dominar DAX. Tenemos funciones para agregar, funciones para manipular fechas. Vamos a ver varias de esas en la parte de análisis, sobre todo cuando veamos series de tiempo. Funciones de filtro, funciones financieras, funciones de lógica. Las funciones financieras son muy útiles, sobre todo cuando tenemos
precisamente reportes financieros, funciones matemáticas y trigonométricas, sobre todo cuando estamos manejando datos estadísticos, funciones de relaciones, estadísticas y manipulación, funciones de texto y funciones de inteligencia de tiempo. Vamos a tener todo un módulo dedicado a lo que es funciones de inteligencia de tiempo, ¿no? Sobre todo para lo que es análisis de serie de tiempo, que es un método de predicción estadístico. Así que si nosotros queremos algo, por ejemplo, una función muy conocida, vamos a buscar la función suma, que creo que no necesita mayor presentación. Tenemos acá la función sum. Hay sum, sumará y sumará columna. La función suma, por ejemplo, añade o suma todos los números de una columna. Se dan cuenta, les habla de todos los números de una columna. No habla de sumar números a nivel de celda. Tenemos el parámetro, sumar, el nombre de la columna, por ejemplo, sumar cantidad, me suma todas las cantidades vendidas. Y los valores que se retornan, ¿no? Así que acá tienen, por ejemplo, para cada función o para cada comando, para cada fórmula tienen la sintaxis y algunos ejemplos de aplicación para ver. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo están definiendo medidas y por ejemplo, tienen tablas de muestra. Acá tienen, por ejemplo, colores, cantidades y cantidad de ventas para definir, por ejemplo, la suma total de ventas. Como ustedes pueden ver, es una guía bastante interesante. Acá tienen, por ejemplo, una guía completa de DAX para ya volverse un experto en DAX. Tienen acá, por ejemplo, los atributos en los módulos siguientes. Vamos a hablar de las iteraciones, los contextos, contexto de fila, vamos a ver lo que es el contexto de fila, el contexto de filtros. Vamos a ver también algunas características, por ejemplo, funciones, tipo de datos, operadores y sentencias. Y como ven, es algo bastante amplio, que en realidad, como su nombre lo indica, es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación por completo, pero ultra especializado. Es ultra especializado, es específico. Aquí les dice, por ejemplo, que está referido a lo que está tabular o tabular. De hecho, esta sentencia ha sido bibliografía o referencia para lo que están las diapositivas. Y como ustedes pueden ver, hay bastante que investigar. Entonces, si alguna vez ustedes quieren saber sobre alguna función, un comando o un tipo de datos que quieran manejar con DAX y no saben dónde buscar, vayan acá directamente a la guía. Vayan directamente a la guía y van a encontrar la información que necesitan. Otra cosa es que también, como veremos en la interfaz de Power Query, si ustedes por lo menos se acuerdan el comienzo de la sintaxis, van a ver que se puede ir armando la sentencia porque se va construyendo, igual como sucede, por ejemplo, con las interfaces de usuario de Visual Basic o de otras aplicaciones. Así que con eso en mente ya creo que podemos darnos una idea de qué cosa es DAX y qué hace. Que como ven puede manipular de diferentes maneras, hacer bastantes cálculos, aplicar diferentes fórmulas a toda una tabla, a filas o a columnas. Los pilares de DAX son la sintaxis, que es propio de todo lenguaje. Por ejemplo, total venta es la suma de ventas totales, precio de venta. ¿Esto qué significa? Solo como ejemplo, esto es una medida, que vamos a aprender cómo se crean las medidas, que es igual a la suma. Esto se llama wrapper o envoltura. Las medidas necesitan, sobre todo por el contexto que tienen, que se use una función de envoltura. Es una función que ejecute el cálculo. Aquí este es el nombre de una tabla y esto que está entre corchetes es la columna. O sea, acá básicamente lo que está diciendo es sumar la columna precio de venta, todas las columnas de valor de precio de venta de la tabla de ventas totales. Y eso se asigna como un todo a la medida totalmente. Entonces, de esa manera, de una manera bastante práctica, eso lo veremos también con mayor detalle en el módulo donde hablemos de medidas explícitas e implícitas. Es una manera mucho más rápida, mucho más sencilla de obtener un total, sin necesidad de estar constantemente manipulando las columnas, y estar haciendo un barrido completo todo el tiempo, por ejemplo, las columnas de ventas, sino simplemente ya tenemos el total.
Entonces, uno de los pilares es la sintaxis. El otro pilar son las funciones, que son muy similares a Excel, que son las que se utilizan en la fórmula, como hemos visto la función suma, promedio, calcular el máximo, el mínimo, desviación estándar o comparaciones, etcétera, etcétera. Ese es el otro pilar que tiene DAX. Y luego los contextos de evaluación o los ámbitos de evaluación, que son el contexto de filas y el contexto de filtros, el raw context y el filter context. Este concepto es un poquito más abstracto y lo iremos entendiendo de a pocos. Vamos a explicarlo ahora, como les digo, esta sesión es para hacernos más sencillo asimilar los conceptos, porque si no nos podemos perder. Vamos a explicarlo de alguna manera y cuando lo veamos en la práctica vamos a ir hablando sobre estos los conceptos. Por ejemplo, hay algunas funciones que solamente funcionan o trabajan en raw context y otras funciones que trabajan en filter context. Las medidas suelen trabajar en contexto de por ejemplo, pueden trabajar en contexto de filtro, hay otras funciones que trabajan en contexto de filtro y de fila y así sucesivamente. Así que eso lo explicaremos de a pocos. Comencemos con el contexto de fila, raw context. Todas las operaciones de DAX son evaluadas dentro de estos contextos, como hemos dicho. Una misma operación puede tener resultados diferentes dependiendo del contexto. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros en algunas operaciones podemos especificar si lo vamos a trabajar en un contexto de filas o en un contexto de filtros. ¿Qué significa el contexto de filas, el raw context? Solo se puede acceder a información dentro de la fila en que se usa la función. ¿Qué cosa es una fila? Una fila es una representación de una entidad. Por ejemplo, en la tabla clientes, cada fila representa un cliente. Aquí, por ejemplo, les dice para obtener la venta de un registro se multiplica la cantidad por el precio de ese registro. Y eso se hace fila por fila. Yo no puedo hacer esto en un contexto del tipo como sería en Excel, que yo pongo una fórmula, yo lo que hago es una fórmula poner precio unitario por cantidad y luego replico la misma fórmula en toda la columna. Así no se trabaja aquí. En este caso, lo que yo puedo hacer es simplemente, o lo que yo debería hacer es poner la expresión, en este caso cantidad por precio unitario, y como está en contexto de row de fila, automáticamente eso se va a replicar en toda la columna, de la tabla. Por supuesto que hay parámetros para secciones y filtros, etcétera, etcétera, pero la idea es que el total, el resultado se aplica fila por fila. Por eso se llama row context. El total se aplica fila por fila. A diferencia de Excel, que normalmente es una celda y si yo quiero tengo que repetir la fórmula individualmente en cada celda. Eso no existe acá. El manejo de celdas no existe en DAX. Entonces, si yo pongo la fórmula, como es un contexto de fila, Power BI o DAX asume que en cada fila tengo que hacer la misma fórmula o la misma operación. Justamente sobre eso vamos a hacerlo en la práctica y se verá un poquito mejor. En cuanto a las medidas o los measures, las medidas son elementos de totalización de operaciones. Básicamente se utilizan para cuando necesito en forma constante, automática, obtener un valor que represente sobre todo un total, uso medidas. Por ejemplo, total de cantidades, total de ventas, número de transacciones, cantidad de clientes, número de... Puedo obtener, por ejemplo, promedio de ventas, promedio general del curso, nota más alta, nota más baja, desviación estándar o curso con la menor nota, etcétera, etcétera. Una medida se guarda en una tabla el modelo como si fuera un campo adicional. Normalmente ustedes van a ver que se asocia a una tabla, pero no pertenece a la tabla, está como en es supra modelo de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que parece que está dentro del modelo de datos, dentro de la tabla, pero está por encima de él. O sea, yo puedo utilizar la medida sin necesidad de referirme a la tabla donde se supone que está guardada. Se pone una tabla porque hay que ponerla en una tabla, porque tiene que estar a un lado,
porque tiene que guardarse en algún lado, pero no está asociada solamente a ella. No es como el campo de la tabla que yo tengo que hacer constantemente referencia a qué tabla pertenece el campo. No, sino simplemente la medida está ahí, está como guardado, como si fuera una especie de tránsito, de estado de tránsito, o como si fuera un huésped, pero no pertenece a la tabla. De hecho, se puede poner la tabla que ustedes quieran. Luego vamos a ver eso, ¿no? Que se puede mover, pasar una medida de una tabla a otra. Entre sus principales características como medida tenemos que se activan cuando se usa una visualización. Ustedes no van a ver, por ejemplo, si ponen una medida total ventas, que es la suma de todas las ventas, no va a haber el total de ventas en el modelo de datos, no va a haber el total de ventas en las tablas. Solamente se puede ver ese resultado cuando utilizan un objeto visual. Por ejemplo, una tarjeta, un card, que están hechos específicamente para eso, para utilizarse con medidas. Es la mejor forma de utilizar medidas con las tarjetas o cards. De hecho, en la mayoría de informes, cuando se muestran KPIs o indicadores claves, en la parte superior, que es lo más común, se ponen los totales, etcétera, etcétera. Se utilizan los CARs y los CARs se utilizan con medidas. Se activan cuando se usa una visualización. Se definen con un wrapper. Ya hemos hablado del wrapper cuando les explicaba hace un momento la sintaxis. Un wrapper, una envoltura, que generalmente es una función para calcular la medida. O sea, toda medida debe ser un cálculo. Lo más común es suma, puede ser suma, promedio, máximo, mínimo, raíz cuadrada, lo que ustedes necesiten. La sintaxis de una medida es nombre de la medida, dos puntos igual expresión. Esa es la sintaxis de la medida. Aunque vamos a ver que en el DAX simplemente eso es irrelevante porque ustedes lo van a generar como se generan, por ejemplo, las funciones de ahí, columnas, etcétera, etcétera. Y las medidas se evalúan en el modo filtro. El modo filtro, a diferencia del modo de fila, aplica en bloque a toda la columna, salvo que se indique una función de filtro. En forma predeterminada se aplica a toda la columna. O sea, si yo pongo sumar las ventas, me va a sumar todas las ventas, salvo que ponga en el filtro una condición, por ejemplo, donde las ventas sean mayor que tal cantidad o que se hayan hecho o que sean solamente determinada tienda. Entonces, por eso se habla del contexto de filtros. De que de forma predeterminada se utiliza toda la columna, salvo que se especifique a un filtro en particular. Para crear una medida es bastante sencillo, o sea, se clic derecho en el nombre de la tabla, hay nueva medida, también hay un botón donde en la parte de herramienta de tablas que es nueva medida y se procede a escribir el valor. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a mostrar qué significa. Primero, este número Power BI lleva como un control interno de las medidas que ustedes van creando. En este caso, en forma predeterminada le pone measure o medida dependiendo del idioma que tengan de Power BI. Aquí se ha reemplazado por total ventas, total-ventas es igual. Sum, que sería el wrapper, la envoltura. Siempre se tiene que usar una fórmula y aquí, entre paréntesis, está ventas totales, que sería el nombre de la tabla, y entre corchetes siempre está la columna. Entre corchetes siempre está la columna. Siempre tiene esta característica. Siempre cuando se habla de medidas se tiene que referir a una columna. Aquí yo no puedo poner, por ejemplo, entre 10 o entre 20, usar constantes. Si quisiera hacer eso, tendría que usar otra medida que haga referencia, por ejemplo, por 0.18, tendría que, por IGB, tendría que tener una tabla donde esté el valor del IGB para recuperar esa información. U otra medida donde haya obtenido el valor del IGB. Entonces, yo puedo aplicar acá en las medidas, puedo aplicar diferentes valores, puedo aplicar diferentes condiciones, como veremos más adelante, pero en el caso cuando usamos esta sintaxis, tengo que usar un wrapper y el wrapper solamente opera a nivel de columnas. Así que esa es la sintaxis principal. Vamos a ver esto en la práctica que veamos a continuación para poder trabajar. Y este es un resumen de los contextos. Insisto que nosotros vamos a ampliar estos conceptos en el módulo 4 con mucho mayor nivel de detalle, pero es bueno que nos vayamos familiarizando. El filter context opera a diferencia de raw context. Como les decía, raw context es algo que no se puede hacer en Excel,
el que yo solamente ponga una fórmula y que se de forma predeterminada se aplique a toda una columna. Eso no existe en ese, se aplica a una celda. Y tengo que copiar y pegar la celda específicamente. O utilizar macros y un código especial para, por ejemplo, usando do while, usando manipulación de objetos, que es otra cosa mucho más compleja. En cambio acá simplemente tengo que poner la sentencia, la función, la fórmula en el row contest y se acabó y se hace para todas las columnas. El filter contest es más cercano a lo que se hace en Excel. El filter contest aplica la fórmula, por ejemplo en este caso la medida, la aplica para todo el bloque siempre y cuando no se haya especificado un filtro en particular. Ya sea que se ponga el contexto de filtro o no, la fórmula solo volverá los resultados asociados al filtro. No hace los cálculos por fila, sino agrupando los resultados para acabar lo que cambie en el filtro. Eso lo veremos con mayor detalle cuando veamos precisamente los objetos visuales donde se necesitan aplicar esto. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, obtener medidas por ejemplo, totales por categorías o por tipos de productos, etcétera, etcétera. Así que con esto en mano ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente sesión donde desarrollaremos un poco más estos conceptos y así sucesivamente hasta llegar al módulo 4 donde ya veremos una aplicación mucho más extensa. Los espero en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta entonces.